Chamuco Novelas. No olvides suscribirte, darle like y activar notificaciones. Capítulo 426. Quiero que te divorcies. Ian pensó que cualquier infelicidad que hubiera ocurrido entre ellos en el pasado era un asunto de casa. Sin embargo, Hyun Yubo trajo este asunto a la empresa. Estaba haciendo un gran problema de la nada. Como la persona a cargo de la empresa era Hyun Yubo, Ian no se atrevió a gritarle. En cambio, trató de resolver el conflicto entre ellos. No estoy enojado, dijo Hyun Yubo. Te conseguí lo que querías. Sin embargo, no te lo voy a dar. Es lo mismo que hiciste en el pasado. Tú, Ian tartamudeó. Miró a Hyun Yubo por un momento antes de que los eventos de ese día vinieran lentamente a su mente. Había encontrado el disco de Go que él había estado buscando durante mucho tiempo. Ella se lo había traído, y. Los ojos de Ian se abrieron con horror al recordar esto. No podía creer que todo había comenzado con un asunto tan trivial. Hyun Yubo. Estás loco. Era solo un disco de Go. Fue solo un récord. Sin embargo, estaba en compañía de la familia Hyun. No era lo mismo. Los dos artículos no tenían el mismo valor. Es lo mismo, respondió Hyun Yubo con indiferencia. No tuvo altibajos emocionales. Mientras miraba a Ian, no había signos de odio o ira en sus ojos. De hecho, ni siquiera parecía feliz de haberse vengado. Más bien, parecía como si estuviera reproduciendo mecánicamente el dolor que se había grabado en su memoria. El viejo y amarillento disco de Go quedó grabado en su memoria. Era un objeto precioso que hacía mucho tiempo que no encontraba. No era solo un récord para él. Más bien, era su sueño. Era la inocencia y la ingenuidad que alguna vez tuvo. Era la confianza y la dependencia que tenía de sus padres. Ian había encontrado el registro para él. También le había traído el disco. Sin embargo, al final, ella lo había hecho pedazos frente a él. Algunas cosas no eran pesadas para su valor. En cambio, fue pesado por el hecho de que muy probablemente sea la última gota que colmó el vaso. Fue la gota que colmó el vaso del dolor que se había acumulado a lo largo de los años. El dolor de verse obligado a hacer cosas que no quería, ser disciplinado y regañado. Ian estaba a punto de volverse loco. Nunca podría haber imaginado que él se estaba vengando de ella por ese incidente. Utilizó la riqueza de la familia Hyun para vengarse. Esto era lo que más le importaba y deseaba. Él le había conseguido lo que ella quería. Él le había hecho pensar que lo tenía en sus manos. Sin embargo, tomó lo que ella más amaba justo enfrente de ella. Antes de que Ian pudiera recuperar sus sentidos, Hyun Yubo firmó un acuerdo que había redactado hace mucho tiempo. Hizo que su asistente se lo llevara a Hyun Shun y Ian. Cuando el asistente de Hyun Yubo se acercó a ellos, Hyun Shun y Ian tuvieron un mal presentimiento. Hyun Yubo era como una espada peligrosa que se había desatado en el mundo. Originalmente, Ian pensó que esta espada estaría dirigida a la familia de Hyun Shuk-sin. Sin embargo, esa espada había sido dirigida a ella en su lugar. El rostro de Hyun Shun y Ian se puso pálido cuando leyeron el acuerdo. Era un acuerdo de divorcio redactado por Hyun Yubo. Yubo, ¿qué estás haciendo? Ian gritó. Ella no pudo evitar levantar la voz. Las llamas de su ira ya estaban ardiendo. Ian estaba temblando de ira. Anteriormente, estaba increíblemente feliz de que Hyun Yubo se hubiera convertido en el presidente de la compañía. Sin embargo, ahora, estaba enojada, triste y asustada. Quiero que ustedes dos se divorcien, dijo Hyun Yubo. Fue una frase tranquila. Sin embargo, era como una bomba que había estallado. Toda la sala de conferencias estaba estupefacta. Ian estaba tan enojado que comenzó a gritar. ¿Estás loco? ¿Cómo diablos puede un hijo redactar un acuerdo de divorcio para sus propios padres? Capítulo 427. Establecido por su hijo, el acuerdo de divorcio también marcó muchas cláusulas para restringir a Ian. Incluso la división de propiedad ya había sido redactada para ellos por Hyun Yubo. Mientras Ian firmara el acuerdo, no podría obtener ni un centavo del dinero de Hyun Shun. En este momento, toda la sala de conferencias todavía estaba atónita. Todos miraban sin decir una palabra. Este era un asunto privado para la familia Hyun Shun.
Nadie más, incluido Hyun Suk-sin, podría interferir con el asunto. Hyun Jun-chen, Hyun Jun-mo e incluso Hyun Ji-lin, todos solo miraban. No tenían derecho a interferir en este asunto. Tanto Hyun Ju-min como Hyun Ju-hye miraron a Hyun Ju-bo con expresiones de dolor. Sin embargo, tampoco pudieron decir una sola palabra. Estaban molestos porque su familia se había convertido en esto. Sus corazones estaban destrozados por el dolor de lo que había sucedido en su hogar. Ningún niño en su sano juicio querría que su familia se separara. Sin embargo, no hablaron en contra de Hyun Ju-bo. Esto fue porque entendieron por qué estaba haciendo esto. Podían entender parte de sus sentimientos. Sabían que algo estaba pasando entre su madre y él. Era algo que ellos no sabían. Aunque no sabían lo que había sucedido, sabían que debió causarle mucho dolor. Era el tipo de dolor que ambos hermanos habían probado. Pero tal vez, el dolor que probaron no fue tanto como el de Hyun Ju-bo. Hyun Ju-bo no respondió a las palabras de Ian. En cambio, miró a Hyun Suk y le dijo en un tono muy tranquilo. Tienes dos opciones. 1. Firma este acuerdo de divorcio y rescinde tu relación con ella. 2. Venderé todas mis acciones de la empresa familiar Hyun. Ya he contactado con un comprador. El negocio de la familia Hyun puede cambiar de propietario en cualquier momento. Cuando Hyun Suk escuchó las últimas oraciones, casi se desmaya. Este era su hijo. Y había dicho todo eso de una manera tan alegre. Estaba amenazando a su padre con las acciones de la familia Hyun. Lo estaba amenazando con el negocio de la familia Hyun. Y lo que quería era que se divorciara de su esposa. Esas fueron las acciones de la familia Hyun. Si vendiera esas acciones, destruiría los cimientos centenarios de la familia. No puedes vender las acciones de la familia Hyun. Este es el negocio de la familia Hyun. Se ha transmitido de nuestros antepasados. Hyun Suk gritó. Estaba furioso, enojado y confundido. Hyun Suk no entendía por qué estaba sucediendo esto. ¿Cómo podía ser así su hijo tan educado y obediente? Pero cuando lo pensó, se dio cuenta de que no sabía que su hijo se había vuelto así hasta este mismo momento. Sin duda había fallado en su deber como padre. Hyun Suk estaba abrumado por el remordimiento y el dolor. Si no quieres que venda las acciones, entonces firma el acuerdo, dijo Hyun Ju-bo. Cuando dijo esto, su expresión aún era fría e indiferente. La voz de Hyun Suk era baja y deprimida cuando preguntó. Ju-bo, ¿qué es lo que realmente quieres? Quiero que te divorcies. Su propósito era claro. Ian gruñó a Hyun Ju-bo. Estás loco. Estás realmente loco. Tienes el negocio de la familia Hyun porque quieres destruir a tu propia familia. Quieres destruir a tus propios padres. Somos tus padres. Te dimos a luz, y así es como nos pagas. Hyun Ju-bo no sintió la más mínima emoción debido a las palabras de Ian. En cambio, le dijo a Ian. Todos los activos bajo su nombre todavía están bajo garantía. Si quieres que te devuelvan ese dinero, entonces tienes que firmar este acuerdo. El rostro de Ian estaba mortalmente blanco. No podía creer que su propio hijo la hubiera engañado hasta tal punto. Capítulo 428. La retribución de Ian. 1. Desde el principio, él nunca había querido ayudarla. Desde el principio, había planeado arruinarle todo. Ian había pensado que la persona que quería arruinarla sería Hyun Suk-sin. Sería Wen-hwan, Hyun Jun-chen o incluso Hyun Ji-lin. Sin embargo, nunca imaginó que la persona que le haría esto sería Hyun Ju-bo. Ese era su hijo. Hyun Ju-hye miró a su familia frente a él. Su corazón estaba lleno de tristeza. Recordó el día en que él y su madre habían discutido. Recordó el conflicto que existía en su familia. También recordó el dolor y la desesperación que sintió cuando decidió traicionar a su hermana. Si su hermana no lo hubiera tomado de la mano en ese momento y lo hubiera perdonado por su traición, probablemente no podría superar ese remordimiento. Podía imaginar el dolor y la desesperación que su segundo hermano sufrió por él para llevar las cosas tan lejos. Divorciarse. Una pequeña voz habló y rompió el silencio. Su voz era extraordinariamente clara. Todos miraron a Hyun Ju-hye que había dicho esas palabras. Ian giró la cabeza y miró a Hyun Ju-hye. ¿Qué dijiste?
La expresión de Hyun Yuhye estaba llena de dolor, pero aún así repitió sus palabras. Tú, deberías divorciarte. Sin embargo, su voz no era fuerte, estaba llena de dolor. Era difícil para un niño decir estas palabras. Pero esta vez, Hyun Yuhye eligió apoyar a su segundo hermano. Esto no fue solo por el bien de su hermano, sino también porque quería proteger a esta familia. Quería proteger al resto de los miembros de su familia. Todos estaban conmocionados. Ian tuvo 3 hijos. 2 de los cuales ahora estaban tratando de persuadirla para que se divorciara de su padre. Si solo un niño hubiera hecho esto, podría haber sido culpa del niño. Pero ahora que ambos habían dicho lo mismo, la culpa parecía ser de la madre. Hyun Yumin miró a Hyun Yuhye. Le sorprendió que el más tierno de los 3 hermanos fuera el primero en expresar su opinión. Se sorprendió de que Hyun Yuhye apoyara el divorcio. De repente, Hyun Yumin pareció darse cuenta de que, aunque era el mayor de los 3 hermanos, probablemente también era el más feliz. Fue el primero en fallar. Y por eso su madre había sido aún más dura con sus hermanos. Mirando la escena frente a él y mirando a sus 2 hermanos, las lágrimas comenzaron a brotar inconscientemente en los ojos de Hyun Yumin. Ian estaba a punto de volverse loco. Hyun Yubo y Hyun Yuhye estaban tratando de obligarla a divorciarse. Hyun Yuhye, incluso si tu segundo hermano está loco, eso significa que tienes que estar loco con él. ¿Han sido envenenados por alguien? Soy tu madre, te he criado. No te vestí y te alimenté. ¿Por qué me estás haciendo esto? Incluso piensas en mí como tu madre. Ian continuó gritando. El comportamiento elegante y tranquilo que tenía cuando entró por primera vez en la sala de conferencias había desaparecido por completo. Madre, significas mucho para mí. Yo también te amo. Eres mi madre, ¿cómo podría no amarte? ¿Cómo no voy a querer que seamos felices juntos como familia? Hyun Yuhye sollozó. Sus ojos estaban rojos y las lágrimas rodaban por su rostro. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te unes a la locura de tu segundo hermano? Madre. Hyun Yuhye sollozó de dolor. Si Jilin no hubiera ocultado todo por el bien de nosotros, hermanos, el abuelo Hyun y la abuela Hyun habrían sabido lo que hiciste. Hyun Yuhye, cállate. ¿Con quién estás hablando? Soy tu madre. Ian le gritó a Hyun Yuhye. Madre, ¿quieres que te lo aclare más? ¿Cuánto tiempo ha estado ocultando el video de vigilancia del accidente de Hyun Junao? ¿Quieres que sea más claro con mis palabras? Sé lo que quieres hacer. Capítulo 429. La retribución de Ian. 2. Hyun Yuhye comenzó a llorar después de que terminó de gritar. Yuhye, ¿de qué estás hablando? Preguntó Hyun Shun. Estaba increíblemente confundido. Te lo diré, dijo Hyun Yunchen mientras daba un paso adelante. Su voz era fría. Al principio, cuando mi hermana nos entregó las imágenes de las cámaras de seguridad, no nos dijo de dónde procedían. Sin embargo, después de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que algo andaba mal con una criada en nuestra casa. Cuando nuestra sirvienta interactuó con Ian, nos dimos cuenta de que ella había estado tratando de destruir a nuestra familia en secreto. Yunchen y Hyun Shun tartamudeó. Miró a su sobrino mayor con ojos llenos de incredulidad. Segundo tío, todo lo que he dicho hoy es verdad. Tu esposa ha estado tratando de arruinarnos a nuestras espaldas. Trató de arruinar a Jilin y Junao. Quería que nuestra familia colapsara para poder obtener una mayor parte de la fortuna familiar. No, y eso no es y no, y comenzó Hyun Shun. Su expresión era dolorosa. Parecía que estaba a punto de derrumbarse. Él y Ian habían estado casados durante 30 años. Habían compartido la cama durante tantos años juntos. Y ahora le decían que su pareja había estado maquinando contra su familia. Hyun Shun giró la cabeza para mirar a Ian. Sus ojos se clavaron en el rostro que conocía increíblemente bien. Su esposa, la esposa con la que había vivido durante 30 años, Shun, comenzó Ian. Estaba en un estado de pánico total. La mirada inquisitiva en los ojos de su esposo fue como una cuchilla afilada que la apuñaló directamente en el pecho. Dime que lo que dijeron Yuhye y Yunchen no era cierto.
Dime que no hiciste esas cosas para lastimar a mi familia. Hyun-shuon gritó. Sus ojos eran escarlata y su pecho estaba agitado violentamente. No y no, Yeon negó repetidamente. Hyun-jun interrumpió. Su voz cortó fríamente el último rastro de esperanza de Yeon. Tenemos pruebas más que suficientes para demostrar que hiciste todas esas cosas. Si quiere ver la evidencia, podemos mostrarla ahora mismo. El rostro de Yeon se volvió blanco como la muerte. Ella sabía que lo que dijo Hyun-jun no era una mentira. Hyun-shuon quería creer en su esposa. Sin embargo, la verdad estaba frente a él. No podía creer ninguna excusa que ella inventara. Incapaz de discutir, Yeon miró a Hyun-shuon. Vio que la calidez de sus ojos desaparecía lentamente. Cuando vio esto, se asustó. Yo estoy haciendo esto por nosotros. Shuon, tienes que creer en mí. Te amo. Hyun-shuon le preguntó dolorosamente a Yeon. ¿Por qué harías todas estas cosas si me amas? Si me amas, debes saber que mi hermano y yo somos muy cercanos. Somos una familia. ¿Por qué harías esto? Tenemos una buena familia, tenemos 3 hijos encantadores, siempre pensé, Hyun-shuon volvió la cabeza para mirar a sus 3 hijos. La desesperación golpeó su corazón. Siempre había pensado que su familia se había llevado bien. Pensó que los corazones de su hijo estaban llenos de amor y felicidad. Sin embargo, este no fue el caso. El corazón de su hijo estaba lleno de odio. Odiaban a su madre. Y ellos también lo odiaban. Si su esposa se equivocó, ¿cómo no se equivocó él? Ni siquiera se había dado cuenta. Él creía que su familia era perfecta. Yeon fue llevado al borde por el interrogatorio de Hyun-shuon. Yeon extendió la mano y tomó el brazo de Hyun-shuon. Shuon, realmente te amo. Solo lo hice por el bien de nuestra familia. Así que realmente hiciste esas cosas. ¿De verdad pusiste a alguien alrededor de tu hermano y tu cuñada? ¿Realmente intentaste destruir a su familia? ¿De verdad ocultaste el video de Yunao cayendo por las escaleras? ¿Y realmente trataste de lastimar a Jilin y Yunao? Capítulo 430. La retribución de Yeon. 3. No, Yeon negó. Ella negó con la cabeza repetidamente. Ella solo pudo repetir la palabra no. Ella no pudo hacer más argumentos. ¿Terminaste de discutir? Interrumpió Hyun-jun. Era indiferente al dolor de sus parientes consanguíneos. No le importaba que estuvieran discutiendo. Era como si fuera un extraño que no tenía nada que ver con ellos. Si han terminado de discutir, firmen el acuerdo, dijo Hyun-jun a Hyun-shuon y Yeon. Hyun-jun sabía muy bien que ambos firmarían el acuerdo de divorcio. Hyun-shuon definitivamente firmaría el acuerdo ya que lo amenazaba con las acciones de la familia Hyun. Hyun-jun también persuadió a su segundo tío para que firmara el acuerdo. Segundo tío, deberías firmar el acuerdo. La familia Hyun no puede mantener a una mujer así en la familia. Ella pone en peligro a nuestra familia. Como el asunto ya había llegado a este punto, a Hyun-jun ya no le importaban los sentimientos de su segundo tío. Sería mejor terminar el asunto de una vez por todas. No, Shuon, no, Yeon tiró del brazo de Hyun-shuon y suplicó desesperadamente. No podía divorciarse. No podía divorciarse. No, Shuon por favor, te lo ruego. Llevamos casados 30 años. He estado cuidando de nuestra familia durante 30 años. Me he dedicado a ti y a nuestros hijos. ¿Puedes realmente dejar ir nuestro matrimonio de 30 años? Hyun-shuon miró a su esposa que estaba llorando. No podía soportar firmar el acuerdo de divorcio. Su corazón estaba siendo desgarrado por 2 fuerzas. No fue fácil dejar atrás un matrimonio de 30 años. Hasta hoy, no había pensado que algo andaba mal con su esposa. Pero del otro lado estaban sus hijos, su hermano y su cuñada, sus sobrinas y sus sobrinos. Más importante aún, Hyun-jun lo estaba amenazando con el negocio de la familia Hyun. Haré una cuenta regresiva de 10 segundos, dijo Hyun-jun. Miró su reloj y luego comenzó a contar. 10, 9 y Hyun-jun sabía que Hyun-shuon era una persona gentil. Y así, si quería que él tomara una decisión, tendría que forzarlo a una situación desesperada.
8, 7, 6 y lo firmaré. Jian Shun gritó. Esto fue justo como lo había predicho Jian Yubo. Ian miró el nombre en el acuerdo de divorcio y su rostro se puso pálido. Luego, el acuerdo fue presentado frente a Ian. Jian Yubo continuó hablando con su madre. También tienes 10 segundos para decidir. Si no firma el acuerdo, perderá todos sus bienes. También presentaré una demanda contra las empresas en las que ha invertido por cuentas fraudulentas. Jian Yubo, eres realmente algo. Ian gritó. Su cuerpo estaba tan débil que cayó al suelo. Sin embargo, la asistente de Jian Yubo se inclinó y aún puso el acuerdo frente a ella. 10, 9, 8 y Jian Yubo comenzó a contar hacia atrás sin emoción. No importa lo que dijera Ian, no afectó su estado de ánimo o decisión. Ian agarró el bolígrafo con dificultad y firmó su nombre en el acuerdo. Entonces, Jian Yubo dijo, mi asistente te acompañará para completar los trámites del divorcio. Se ocuparía de ellos hasta que se completara el divorcio. No había espacio para maniobrar para Jian Shun y Ian. Yubo, gritó Jian Yumin. Su voz era áspera y dolida cuando preguntó, ¿seguimos siendo tu familia? El divorcio de sus padres era una conclusión inevitable. Jian Yumin no esperaba que las cosas terminaran de esta manera. No odiaba a su madre tanto como Yubo. Sin embargo, entendió que el divorcio no era necesariamente algo malo para la familia. Lo que le preocupaba ahora era su segundo hermano. Su hermano parecía tan lejos de ellos. Lo que había hecho parecía una venganza. Sin embargo, Jian Yumin no había visto el más mínimo placer en el rostro de su hermano a pesar de que lo había logrado. Capítulo 431. Rendición de la compañía. Parecía como si su segundo hermano simplemente estuviera llevando a cabo mecánicamente el plan que había establecido en su cabeza. Se sentía como si no pudiera sentir odio o amor. Jian Yubo miró a Jian Yumin. Se quedó en silencio y no respondió a la pregunta de su hermano. Sin embargo, Jian Yumin vio la respuesta en los ojos de Jian Yubo. Era una respuesta que no quería ver. Jian Yubo ya no los veía como su familia. Él no los odiaba. Sin embargo, tampoco podía amarlos. Esto se debió a que estuvieron ausentes en el momento en que más necesitaba su amor y cuidado. Tal vez quería seguir cuidándolos. Sin embargo, le fue imposible hacerlo. En este momento, las lágrimas brotaron de los ojos de Jian Yumin. Su familia realmente se estaba desmoronando. Entonces, Jian Yubo se dio la vuelta y le habló a Jian Yunchen. Quiero hacer un trato contigo. ¿Qué? Jian Yunchen cuestionó. Estaba bastante confundido. Quiero que reemplaces a tu padre como el nuevo director general. Mientras administres bien la empresa, después de 3 años, te daré el 30% de las acciones que tengo a mi nombre. El resto de las acciones se entregarán a todos los demás miembros de la familia Jian en cierta proporción. Por supuesto, esto excluye a Jian Shun y Ian. Las palabras de Jian Yubo una vez más sorprendieron a la multitud. Había hecho todo lo posible para obligar al abuelo Jian a aceptar su pedido. Sin embargo, al final, planeaba rendirse y regalar el poder y las acciones que acababa de obtener. Ian, que estaba inerte en el suelo, no tenía energía. Ni siquiera tenía la fuerza para estar sorprendida. Su hijo era un loco. Estaba completamente loco. ¿Por qué? Preguntó Jian Yunchen. Eres más despiadado que tu padre. Jian Yubo sabía que Jian Shuxing era una persona de buen corazón cuando se trataba de su familia. Sabía que si le daba las acciones de la familia Jian a Jian Shuxing, definitivamente le daría algunas de ellas a su hermano al final. Sin embargo, Jian Yunchen no haría tal cosa. Se parecía más al abuelo Jian que a cualquier otra persona de la familia. Puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Dijo Jian Yunchen. No podía entender las acciones de su primo. Jian Yubo dijo con certeza. ¿Aceptarás esto? Jian Yunchen no tenía motivos para rechazar la oferta de Jian Yubo. De cualquier manera, era una ganancia para él. Esto era algo que Jian Yubo ya había calculado. Está bien, aceptaré tu oferta, respondió Jian Yunchen. Sin embargo, te daré la oportunidad de retirarte del trato. Sigues siendo parte de la familia Jian.
Usted tiene derecho a poseer estas acciones. De hecho, puede retractarse del trato en cualquier momento durante estos 3 años. Después de la conferencia, todos se fueron con el corazón apesadumbrado. Nadie se sintió feliz. Hyun-suk y Wen-noan estaban descontentos. Fue bueno que Ian hubiera obtenido lo que se merecía. Sin embargo, ver a Hyun-suk y sus sobrinos en ese estado no era lo que querían. Hyun-jin y Hyun-junmo fueron los últimos en abandonar la sala de conferencias. Antes de irse, Hyun-jin se acercó a Hyun-jubo, que estaba sentado en el lugar del presidente. Hyun-jin sacó un regalo envuelto de su bolso y lo puso sobre la mesa frente a Hyun-jubo. Luego, giró la cabeza y se fue. Hyun-junmo no se fue de inmediato. En cambio, le dijo a Hyun-jubo: mi hermana hizo esto en su tiempo libre durante el torneo. Lo hizo con mucho cuidado. Hyun-jin no sabía qué podía hacer para ayudar a Hyun-jubo a sentir menos dolor. Aparte de convencer a su abuelo de que le diera parte de las acciones, Hyun-jin no sabía qué más hacer. Al final, ella le había hecho un regalo. El regalo representaba sus buenos deseos y esperanza para él. Hyun-junmo no podía soportar la idea de que el regalo de su hermana fuera pisoteado por otra persona. Y así, se lo dejó claro a Hyun-jubo. Hyun-jubo miró el regalo de la mesa durante mucho tiempo. Se quedó sin palabras. Sus ojos parecían estar pegados al regalo. Capítulo 432. Su regalo y sus pensamientos sobre él. Luego, Hyun-junmo salió de la sala de conferencias. Hyun-jubo se quedó solo en la sala de conferencias vacía. Después de mirar el regalo envuelto sobre la mesa, Hyun-jubo dudó un momento. Luego, con un par de manos delgadas, desenvolvió lentamente el papel de envolver. Había una caja de cristal debajo del papel de regalo. Dentro de la caja había una hermosa pintura. Era una escena vívida y realista que Hyun-jin había creado con su arte de arcilla y azúcar. Debajo de un árbol de higuera, había un niño vestido con ropa informal de colores claros que estaba sentado en la exuberante hierba. El niño tenía la espalda contra el tronco del árbol. Ese árbol banyan fue el que se encontró en la residencia Old Hyeon. Todos los detalles fueron exquisitamente hechos y toda la escena fue reconstruida maravillosamente. De hecho, la escena había sucedido en los recuerdos de Hyun-jubo. En la memoria de Hyun-jubo, había estado sentado bajo el árbol con un libro en la mano. En la distancia, Hyun-jin estaba jugando con los demás. En 2 ocasiones se le había acercado para preguntarle si quería jugar con ella. Él se había negado y escondido en secreto la diadema que ella había dejado caer. Sin embargo, había algo diferente en la pintura de azúcar. En la memoria de Hyun-jubo, había estado sosteniendo un libro en sus manos. Sin embargo, en la pintura de Hyun-jin, sostenía una pieza negra. Había un tablero de Go frente a él. Hyun-jubo estaba sentado en la pintura. Tenía los ojos fijos en el tablero de ajedrez. Sin embargo, no había tristeza ni indiferencia en sus ojos. En la caja de cristal, Hyun-jin había creado lo que Hyun-jubo realmente quería hacer con su vida. En la pintura, su madre no lo obligaba a hacer nada. No hubo regaños ni reprimendas. No hubo dolor. Además, había un documento debajo de la caja de regalo. El documento era una transferencia de acciones. Este documento había sido firmado por Hyun-jin y su tutor. La mano de Hyun-jubo se extendió para tocar las cuentas en su mano izquierda. Las yemas de sus dedos giraron sobre la perla de plástico que era de poco valor. Hermano Jubo, ven a jugar con Jilin. Los libros son aburridos. Hermano Jubo, aprendí a jugar Go. ¿Puedo jugar contigo? Si alineo 5 de ellos juntos, ganaré. No puedes ganar contra mí. Hermano Jubo, ¿por qué no estás contento? No puedo usar el dinero, pero tú sí. Después de dejar la compañía, Hyun-jumin y Hyun-juhye siguieron a Hyun-jin y a los demás de regreso a la antigua residencia Hyeon. Esto fue solicitado por la abuela Hyeon. La abuela Hyeon quería que los 2 niños pudieran superar la infelicidad de su familia lo antes posible. Por supuesto, también estaba Hyun-jubo. Sería mejor para él quedarse en la antigua residencia Hyeon también. Hyun-jumin y Hyun-juhye estaban realmente tristes. Sin embargo, la situación no era tan mala.
No eran jóvenes. Sabían muchas cosas. Sabían por qué estaba pasando esto. El divorcio había sido bastante repentino. Sin embargo, las semillas del divorcio se habían plantado hacía mucho tiempo. En el momento en que Hyun Jin llegó a casa, subió directamente las escaleras y se encerró en su habitación. Hyun Jun-mo asumió que los eventos de hoy la habían afectado. Corrió tras ella y llamó a su puerta. Sin embargo, Hyun Jin no abrió la puerta. Jilin, si no sales, llamaré a la policía. La puerta está abierta. La voz tranquila de Hyun Jin salió de la habitación. Solo entonces Hyun Jun-mo abrió la puerta. Vio a Hyun Jin acostado en la cama. Estaba acurrucada en una bola. Su cuerpo fue enterrado bajo la manta. Solo su cabeza asomaba por debajo de la manta. Su pequeño rostro del tamaño de una palma miró a Hyun Jun-mo. Hyun Jun-mo la miró antes de reírse y dijo: «Niña tonta, pensé que algo malo había sucedido. Espérame, iré a prepararte un té de jengibre y azúcar moreno». Al escuchar esto, Hyun Jin inmediatamente también enterró su cabeza en sus mantas. Estaba tan avergonzada. Capítulo 433. Sai Yun-sen busca a Hyun Yubo. Sai Yun-sen fue al hotel donde se hospedaba Hyun Yubo para buscarlo. No fue fácil para otras personas encontrar a Hyun Yubo. Sin embargo, Sai Yun-sen pudo encontrarlo con bastante facilidad. Esto se debió a que Hyun Yubo había trabajado con el tío de Sai Yun-sen. El tío de Sai Yun-sen también era conocido como el segundo maestro de la familia Sai. Hyun Yubo era un lobo criado por la familia Hyun. Sin embargo, sus garras y colmillos fueron perfeccionados por el segundo maestro de la familia Sai. El tío de Sai Yun-sen le había dicho a Sai Yun-sen que Hyun Yubo había trabajado para él. Fue debido a su naturaleza de lobo que estaba dispuesto a tomarlo bajo su protección. Más tarde, cuando Hyun Yubo quiso lograr algo por sí mismo, el segundo maestro de la familia Sai no lo retuvo. En sus palabras, podrías criar un lobo, sin embargo, no puedes mantenerlo en cautiverio. Cuando Sai Yun-sen conoció a Hyun Yubo, estaba sentado frente a la ventana francesa de su habitación de hotel. Había un tablero de Go frente a él. Sin embargo, el juego en él fue un punto muerto. Fuera de la ventana estaba la bulliciosa ciudad. Había un flujo interminable de coches y otros vehículos. Sin embargo, a pesar de eso, había un silencio sepulcral en la habitación. Hyun Yubo sabía que Sai Yun-sen estaba aquí. Su asistente ya le había informado antes que Sai Yun-sen había llegado. Sai Yun-sen no dijo nada. En cambio, se sentó frente a Hyun Yubo y comenzó a juntar las piezas negras en el tablero de Go. Hyun Yubo miró a Sai Yun-sen por un momento. Luego, comenzó a quitar las piezas blancas del tablero. Después de esto, los dos comenzaron a jugar. El primer partido se prolongó durante bastante tiempo. Sin embargo, al final, Hyun Yubo ganó. Hyun Yubo era un profesional en este campo. A pesar de esto, Sai Yun-sen tampoco era débil. Sai Yun-sen había jugado contra Hyun Yubo durante bastante tiempo. Ve y quédate en la antigua residencia Hyun durante una semana, le dijo Sai Yun-sen a Hyun Yubo. Esta fue una demanda y no una petición. La demanda de Sai Yun-sen fue bastante extraña. Hyun Yubo miró al maestro Shen por un momento antes de preguntar razón. El tono de Sai Yun-sen era bastante indiferente cuando dijo: «Hay un conejito que vive al lado. A pesar de que tenemos una agenda apretada, todavía se toma el tiempo de su día para hacer pequeñas figuras de arcilla de azúcar». Hyun Yubo sabía de quién estaba hablando Sai Yun-sen. De hecho, ya había visto las pequeñas figuras de arcilla de azúcar de las que hablaba Sai Yun-sen. Sin embargo, Hyun Yubo permaneció en silencio. No dio una respuesta inmediata. Una sonrisa jugó en las comisuras de los labios de Sai Yun-sen. Su tono era despreocupado pero malvado cuando dijo: «Dame una respuesta. No me obligues a hacerte algo similar a lo que le has hecho a Hyun Shun y Ian». Sia Yun-sen fue muy clara sobre la situación. Aunque Hyun Yubo parecía tener sangre fría, todavía había cosas que le importaban. Mientras a alguien le importara algo, esa era su debilidad. Hyun Yubo volvió a mirar a Sai Yun-sen. Esta vez, trató de leer al hombre frente a él.
Trató de leer sus intenciones y sus motivos a partir de sus palabras y acciones. Después de considerar sus posibles decisiones, Hyun Yubo respondió: «Está bien, te lo prometo». «Muy bueno. Muévete allí hoy entonces». Sai Yun-sen esperaba esta respuesta de Hyun Yubo. Sabía que Hyun Yubo estaría de acuerdo. Esto se debió a que su demanda no era mucho pedir. Además de esto, Hyun Yubo sabía exactamente lo que haría Sai Yun-sen si no accedía a su demanda. A Sai Yun-sen no le importó lo que sucedió después de que Hyun Yubo se mudara a la antigua residencia Hyun. Yuxi estaba esperando en la puerta a Sai Yun-sen. Cuando Sai Yun-sen salió, Yuxi preguntó en voz baja: «Maestro Shen, ¿está preocupado por Dios Lin?» «No», negó Sai Yun-sen. «Si no estás preocupado por ella, entonces ¿por qué viniste hasta aquí para buscar a Hyun Yubo? ¿Por qué lo amenazaste?» Yuxi no podía creer lo que estaba escuchando. «Para nuestro equipo. No quiero que la salud física y mental de un compañero de equipo afecte nuestro juego en general». «¿De verdad?», Yuxi se preguntó cuando escuchó esto. Sin embargo, después de reflexionar un poco sobre ello, las palabras de Sai Yun-sen tuvieron sentido para él. Los asuntos de Hyun Yubo afectaron a Dios Lin. También afectó a Hyun Yuhye. Si lo que le sucedió a Hyun Yubo hizo que Hyun Yuhye se distrajera en la final, eso no sería ventajoso para su equipo. Capítulo 434. Una vez más Hyun Yubo regresa a la antigua residencia Hyun. El repentino movimiento de Hyun Yubo a la antigua residencia Hyun hizo que todos estuvieran increíblemente sorprendidos y felices. Los ojos de Hyun Yuhye inmediatamente se pusieron rojos. Luego se apresuró a ayudar a Hyun Yubo con su maleta. La maleta de Hyun Yubo era bastante ligera. Contenía muy poco equipaje. Solo hubo algunos cambios de ropa. Parecía como si él no parecía planear quedarse por mucho tiempo. Solo estaba realmente aquí para completar su estadía de una semana debido a las amenazas de Sai Yun-sen. Hyun Yubo solo dijo unas pocas oraciones a todos. Era como si simplemente estuviera completando una tarea que se le había encomendado. Por la noche, Hyun Jilin y Hyun Junmo se hicieron cargo de la cocina. Cocinaban para la familia. Hyun Junmo fue el chef principal. Hyun Jilin jugó un papel secundario. Como papel secundario, ella era responsable de agregar condimentos y sabor a los platos. Hyun Junmo había hecho todo el lavado y picado. Hyun Jilin quería ayudar a Hyun Junmo. Sin embargo, Hyun Junmo se negó a dejar que ella lo ayudara. No quería que ella entrara en contacto con agua fría. Hyun Junmo vestía un delantal y sostenía una espátula en la mano. Parecía bastante profesional. Hyun Junmo sabía cocinar. Cuando Jilin era más joven, ella lo había obligado a aprender. A Jilin le encantaba comer cuando era más joven. Cuando los dos hermanos se quedaron en el laboratorio hasta la medianoche, Hyun Jilin le pedía a Hyun Junmo que le diera de comer. Ella insistió en que le preparara la comida. Y así, Hyun Junmo tuvo que escucharla. Él le hacía papas fritas, pollo frito, albóndigas fritas y otras comidas fritas. De hecho, había intentado hacer takoyaki, fideos crujientes y fríos, panqueques y otras delicias locales. Después de pasar tanto tiempo en el extranjero, las habilidades culinarias de Hyun Junmo eran 100 veces mejores que las de su madre. Cuando los dos hermanos llegaron al comedor, se dieron cuenta de que había mucha gente sentada a la mesa. Hyun Yubo también estaba allí. «Yubo, tienes que probar la comida que cocinó Jilin. Es súper delicioso». Hyun Yuhye gritó. E inmediatamente recomendó los platos a Hyun Yubo. Hyun Yubo permaneció muy callado. Parecía estar en desacuerdo con el ruido a su alrededor. Sin embargo, a Hyun Yuhye no le importó esto. Siguió teniendo una conversación unilateral con Hyun Yubo. Mientras Hyun Yubo no pensara que era molesto, podría seguir hablando. Aparte de esto, Hyun Yuhye no sabía qué más hacer o decir. Quería tener una mejor relación con su segundo hermano. Hoy, la abuela Hyun y el abuelo Hyun permitieron que sus nietos hicieran una escena en la mesa de la cena. Todo el mundo estaba charlando. Hyun Yumin incluso comenzó a cantar después de beber un poco de vino. Tomó un tazón vacío y comenzó a pedirles a todos que le dieran una propina.
Todos lo miraron con disgusto y diversión. Optaron por no darle nada. Sin embargo, Jian Jilin le dio un puñado de monedas de $1. La cena tardó casi 2 horas en terminar debido a sus payasadas. Jian Yuwo permaneció en silencio durante el proceso. Sin embargo, se dio cuenta de que el ruido frente a él realmente existía. Luo Xiwen llamó a Jian Jilin. Parecía bastante preocupada cuando dijo: «Cariño, no vengas a la institución de investigación en los próximos días». ¿Qué sucedió? Alguien irrumpió en la institución. El sistema de seguridad de la institución siempre fue muy estricto y seguro. Si la otra parte podía entrar en el sistema de seguridad e ingresar a la institución, definitivamente no eran ladrones ordinarios. Luo Xiwen volvió a maldecir. Nuestro sistema de seguridad suele estar bien. Sin embargo, estas personas trabajaron junto con los pacientes de la institución para entrar. Aún así, no sé cómo lograron entrar al área de trabajo. Había un portón entre el área de internación de la institución y el área de trabajo de los investigadores. Incluso de noche, el lugar era increíblemente seguro. Un ladrón común no podría pasar la seguridad. Capítulo 435. Los datos de los empleados de la institución de investigación fueron vistos por el intruso traductor. Exodus Tales editor. Exodus Tales. ¿Qué falta? Preguntó Jian Jilin. Esa es la parte extraña. Los datos en nuestra institución se almacenan por separado. Hasta ahora, solo han entrado en nuestra base de datos interna de personal. Muchos de los datos de la institución no estaban almacenados en Internet. En cambio, los datos se almacenaron localmente para garantizar la seguridad de los datos. Además, los investigadores utilizaron una red de área local en el día a día. No se conectaron a la red externa. Lo más valioso de su institución eran los datos que recolectaban. Alguien se había tomado la molestia de colarse en su institución. Sin embargo, en lugar de ingresar a la bóveda donde almacenaban sus datos de investigación, habían optado por abrir la base de datos del personal de la institución. Esto fue algo desconcertante. De todo el personal de la institución, aquel cuya identidad era, con mucho, la más misteriosa para el mundo exterior era Jian Jilin. El nombre del Dr. FS ya era muy conocido en la industria. Eran muchas las personas que se habían acercado recientemente a la institución. Querían que el Dr. FS les hiciera la cirugía. Sin embargo, la institución los había rechazado a todos. Algunas de las personas que fueron rechazadas por la institución eran personas muy importantes en la sociedad. No había garantía de que se rindieran fácilmente. Era posible que hicieran cosas para causar problemas a la institución. Y por lo tanto, todos estaban bastante preocupados por Jian Jilin. Sería mejor que Jian Jilin no viniera a la institución pronto. Cariño, no vengas a la institución hasta que hayamos investigado este asunto a fondo, advirtió Luo Xiwen repetidamente. Maldita sea, si descubro quién hizo esto, los despellejaré vivos. Sin embargo, Luo Xiwen sabía en su corazón que no sería fácil despellejar a esa persona. No fue un ladrón ordinario el que hizo esto. Este ladrón tenía una fuerza poderosa detrás de él. Tal intrusión definitivamente fue planeada de antemano. Está bien, respondió Jian Jilin. Debido al torneo fuera de línea, Jian Jilin se había tomado una larga licencia de la escuela. Como estaba libre hoy, volvió a la escuela. Tan pronto como llegó a las puertas de la escuela, An Yang dirigió a un grupo de lacayos y saludó calurosamente a Jian Jilin. Jefe, eres increíble. Eres mi ídolo. ¿Sí? El hermano Yang no se ha perdido ninguno de tus partidos en los últimos 2 días. Incluso ha impreso en secreto muchos carteles tuyos. Los lacayos de An Yang no tenían miedo de avergonzarlo. An Yang los miró con odio. Luego, se volvió hacia Jian Jilin y le preguntó, ¿por qué estás en la escuela? Debes usar este tiempo para descansar. Estudiar te desgasta. Solo debes dormir y comer bien en casa. Haz lo que te haga sentir cómodo y An Yang continuó hablando con Jian Jilin. Siguió hablando hasta que llegaron al salón de clases de Jian Jilin. Jian Jilin se sentó en su asiento. Vio muchas tarjetas y regalos de los otros estudiantes. De hecho, había tantas cartas y regalos que no cabía todo sobre la mesa.
Algunos de los regalos fueron colocados en el suelo. Jiao Jiao tuvo que hacer espacio para sentarse. Todos los estudiantes de la clase estaban muy felices de ver a Jian Jilin. Gritando. «¡Estás de vuelta!». Jiao Jiao gritó felizmente. Entonces, Jiao Jiao le dijo a Jian Jilin un secreto. «Jilin, durante tu ausencia, el hermano Yang vino todos los días para ayudarte a ordenar las tarjetas y los regalos en tu escritorio. Te ayudó a limpiar tu escritorio y limpiar las cosas. De hecho, incluso te ayudó a ordenar los montones de tareas que te dio el maestro. En la escuela secundaria, si faltabas una semana, los papeles y las tareas se podían apilar para formar una montaña». An Yang venía regularmente a limpiar el escritorio de Jian Jilin. También le pidió a Jiao Jiao que ayudara a Jian Jilin a escribir notas. Al principio, Jiao Jiao le tenía miedo a An Yang debido a su reputación. Pero gradualmente, ya no le tenía miedo. Jiao Jiao le dijo a An Yang que Jian Jilin no necesitaba sus notas. «Cállate, Jiao Jiao. Estás diciendo tonterías», dijo An Yang mientras miraba por la ventana. Capítulo 436. Ven con nosotros, señorita Jilin. Traductor. Exodus Tales Editor. Exodus Tales. A la hora del almuerzo, An Yang siguió a Jian Jilin y Jiao Jiao. An Yang dijo que la razón de esto era que la escuela estaba demasiado llena. No quería que personas extrañas se acercaran a Jian Jilin y la acosaran. Y por lo tanto, tenía que estar cerca de Jian Jilin para protegerla. Si no fuera por el hecho de que a Jian Jilin no le gustaba estar con un gran grupo de personas, An Yang también habría traído a sus lacayos. El efecto de An Yang de pie junto a Jian Jilin fue bastante bueno. Cuando la gente vio a An Yang, tenían demasiado miedo de acercarse a Jian Jilin para pedirle un autógrafo. Con An Yang allí, definitivamente no acosarían a Jian Jilin de ninguna manera. Jian Jilin, Jiao Jiao y An Yang se sentaron en un rincón de la cafetería de la escuela. De repente, algunos hombres bien vestidos entraron de repente y se sentaron a su alrededor. Sus movimientos fueron ágiles y rápidamente rodearon a Jian Jilin y a los demás. Bloquearon la salida de Jian Jilin. Uno de los hombres se sentó directamente frente a Jian Jilin. Tan pronto como el hombre se sentó, An Yang se dio cuenta de que algo andaba mal. An Yang se levantó de inmediato y les preguntó a los hombres. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieres?». Los hombres ignoraron a An Yang. No les importaba que estuviera actuando agresivamente. En cambio, miraron a Jian Jilin con atención. «Estamos aquí para pedirle a la señorita Jilin que venga con nosotros». La persona que habló fue el hombre de mediana edad que se sentó frente a Jian Jilin. Tenía un rostro ordinario. Sin embargo, el hombre parecía bien entrenado. A pesar de su rostro, no parecía una persona común. «¿Por qué quieres que te acompañe?», Jian Jilin preguntó con calma. Su voz era tranquila. «No hay necesidad de andarse por las ramas. Ya conocemos tu identidad», dijo el hombre de mediana edad con gran certeza. De repente, Jian Jilin recordó la llamada telefónica que Luo Xiwen le había hecho. Recordó que unos intrusos habían accedido a la base de datos del personal de la institución de investigación. Por las palabras del hombre, probablemente fue su trabajo. Si estas personas pudieron infiltrarse en la institución sin dejar rastros, su habilidad no podría estimarse. Esto era algo que la gente común no podía manejar. ¿Y si me niego? Entonces, es posible que tengamos que disculparnos contigo más tarde. Al escuchar esto, An Yang estaba furioso. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a usar la fuerza si ella no accede a ir contigo? La ira de An Yang se estaba gestando. Justo cuando hizo un movimiento, el hombre a su lado lo volvió a poner en su asiento. Sin embargo, An Yang se negó a ceder. Empezó a luchar. Mientras luchaba por ponerse de pie, el hombre que lo sujetaba usó más fuerza. An Yang no podía salir del alcance del hombre. Mientras lo intentaba, parecía como si las venas de su cuello estuvieran a punto de estallar. «No lo toques». «Soy yo a quien estás buscando», dijo Jian Jilin con un tono severo. Su voz era suave pero aún tenía fuerza en ella. «Por favor, no te preocupes. Mientras acepte cooperar con nosotros, prometemos no lastimar a su amigo», respondió el hombre de mediana edad con una sonrisa en su rostro.
Tú tampoco querrías que tus dos amigos resultaran heridos, ¿verdad? Eres una persona inteligente. Deberías saber qué hacer. Habían estado siguiendo a Jian Jilin durante mucho tiempo. De la ciudad de Engyuan a la ciudad de Tonga y de regreso a la ciudad de Engyuan nuevamente. Hoy, finalmente habían encontrado un buen momento para atacar. Antes de eso, Jian Jilin había estado con un grupo de personas muy poderosas. En ese entonces, no se atrevían a hacer ningún movimiento precipitado. No se atrevieron a meterse con esa gente. Sin embargo, si solo fuera la familia Jian, podrían lidiar con ellos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Jian Jilin. Su tono de voz seguía siendo muy tranquilo. No estoy destinado a decirte lo que quiero que hagas. Pero te enterarás cuando te vayas con nosotros, dijo el hombre de mediana edad. De hecho, señorita Jilin, debes saber que solo estoy siendo paciente en este momento porque no quiero causar un escándalo. No queremos obligarte a venir con nosotros hasta que tengamos que hacerlo. Capítulo 437. El maestro Shen se preocupa, uno no puedes ir con ellos. An Yang gritó a Jian Jilin. An Yang no sabía lo que estaba pasando. Tampoco sabía quiénes eran estas personas. Sin embargo, él sabía que estas personas eran peligrosas. Sabía que Jian Jilin no debía ir con un grupo de personas tan peligroso. An Yang trató desesperadamente de liberarse del agarre del hombre a su lado. Su rostro comenzó a ponerse rojo mientras luchaba por liberarse. Jian Jilin miró a An Yang, que estaba tratando desesperadamente de liberarse. Luego, miró a Wu Jiao. Wu Jiao estaba en estado de pánico. Ella no tenía idea de qué hacer. Me ocuparé de eso, dijo Jian Jilin a los dos. A pesar de la situación, su expresión era fría y tranquila cuando dijo esto. Luego, Jian Jilin se dio la vuelta para hablar con el hombre frente a ella. Vamos. La señorita Jilin es de hecho una persona inteligente. Me gusta hablar con gente inteligente. No hay necesidad de que pierda el tiempo o haga algo innecesariamente, comentó el hombre con una sonrisa. Se llevaron a un Yang que vio a Jian Jilin. Estaba furioso y ansioso al mismo tiempo. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber traído a sus lacayos. Si lo hiciera, al menos podría tomar represalias un poco. En este momento, él no podía hacer nada. Sin embargo, incluso si sus lacayos estuvieran allí, les sería difícil defenderse. Las personas que los habían rodeado eran profesionales. Había muy poco que pudieran hacer para ayudar a Jian Jilin. Sin embargo, su intención de ayudar se le había transmitido a Jian Jilin. Jian Jilin siguió a estas personas hasta la entrada de la escuela y luego se subió a su automóvil. Hubo algunas personas que se quedaron atrás para ver a An Yang y Wu Jiao. Después de que se llevaron a Jian Jilin, los dos fueron liberados de su custodia. Tan pronto como estuvieron libres, An Yang se apresuró a pedir ayuda. Sin embargo, no había nadie en su lista de contactos que pudiera ayudarlo. An Yang estaba tan enojado que golpeó su teléfono contra el escritorio. Maldita sea. An Yang comenzó a maldecir con ira. Wu Jiao también estaba en un estado de estrés y pánico. Sin embargo, recordó que había guardado la información de contacto de Luo Xiwen. Y así, inmediatamente llamó a Luo Xiwen y le dijo que acababan de llevarse a Jian Jilin. Después de eso, Wu Jiao corrió a la oficina del director. Informó el incidente al director. Los padres de Jian Jilin también fueron contactados. Cuando el director se enteró de esto, se sorprendió y se asustó. No era poca cosa que un estudiante hubiera sido secuestrado de su escuela. Inmediatamente contactaron a todos los que pudieron. Hace media hora. En la residencia Yu. El guardaespaldas de Sai Yunsen vino a informarle. Maestro Shen, las personas que nos siguieron a la ciudad de Tonga y nos siguieron de regreso a la ciudad de Engyuan. Cuando estaban en la ciudad de Tongai, los hombres de Sai Yunsen ya habían descubierto rastros de la otra parte. Después de haber descubierto esto, también comenzaron a vigilar de cerca a la otra parte. Respondió Sai Yunsen. No le interesaba lo que le decía su guardaespaldas. Pero hay una cosa en la que parece que nos hemos equivocado. Al principio, pensamos que nos estaban siguiendo. Sin embargo, acabamos de descubrir que no nos estaban apuntando.
En cambio, el objetivo que estaban siguiendo estaba con nosotros en ese momento. Sai Yun-sen abrió los ojos y miró a su guardaespaldas. ¿A quién estaban siguiendo? Es tu compañero de equipo, Jian Jilin. Justo ahora, las personas que enviamos para monitorear a la otra parte nos dijeron que fueron a la escuela secundaria Shenhua. Repítelo. Eso, que fueron a la escuela secundaria Shenhua. El guardaespaldas de Sai Yun-sen se sorprendió por el repentino cambio de humor del maestro Shen. El maestro Shen que habían conocido siempre había sido indiferente a todo. Ve a la escuela secundaria Shenhua. Sai Yun-sen se levantó de inmediato. Sus guardaespaldas corrieron tras él. Cuando Sai Yun-sen llegó a la escuela secundaria Shenhua con sus hombres, ya se habían llevado a Jian Jilin. An Yang y Jiao Jiao se habían saltado la clase para buscar a Jian Jilin. Sai Yun-sen agarró a An Yang por la ropa y preguntó, ¿dónde está ella? Capítulo 438. El maestro Shen se preocupa. 2. Al principio, Sai Yun-sen intimidaba a An Yang. Sin embargo, cuando vio el rostro de Sai Yun-sen, lo reconoció como el compañero de equipo de Jian Jilin. Era Sis. Sabiendo que Sai Yun-sen era amigo de Jian Jilin, An Yang rápidamente le dijo, un grupo de personas acaba de llevarse a mi jefe. Se fueron hace 5 minutos. Sai Yun-sen fue un paso demasiado tarde. Jian Jilin acababa de ser llevado. Sai Yun-sen soltó a An Yang y se dio la vuelta para dar una orden a sus hombres. Envíen a alguien a buscarla antes de que abandone la ciudad de Engyuan. Sai Yun-sen ya sabía que estas personas eran de una organización internacional. Si se hubieran llevado a Jian Jilin, entonces definitivamente no planeaban quedarse en la ciudad de Engyuan por mucho tiempo. Sai Yun-sen tuvo que detenerlos antes de que se fueran con Jian Jilin. Si estas personas se llevarán a Jian Jilin a otro país, Sai Yun-sen de repente frunció el ceño. Un dolor sordo salió de su corazón. Maestro Shen, ¿estás bien? Sus guardaespaldas estaban muy nerviosos cuando vieron la expresión en el rostro de Sai Yun-sen. Tenían miedo de que algo estuviera mal con la salud de Sai Yun-sen. El maestro Shen no podía estar ansioso o preocupado. Tales estados emocionales tendrían cierta probabilidad de causar problemas a su corazón. Ponte a trabajar. La mirada de Sai Yun-sen era fría mientras ordenaba a sus hombres. Sin embargo, sus labios comenzaban a ponerse morados. Sus guardaespaldas no se atrevieron a hacer más preguntas. Sai Yun-sen sabía que en este momento tenían que actuar rápidamente. Para asegurarse de que nada saliera mal, Sai Yun-sen llamó a su segundo tío. Sai Yun-sen sacó un teléfono especial. Este teléfono se utilizaba únicamente para realizar llamadas a determinadas personas. Casi al instante, la llamada fue respondida. Segundo tío. La voz al otro lado del teléfono era baja e imponente. Finalmente estás dispuesto a usar este teléfono. El segundo maestro de la familia Sai le había dicho a Sai Yun-sen que si había algo que no podía manejar, debería llamar a este número. Sin embargo, Sai Yun-sen nunca lo llamó. A Sai Yun-sen nunca le importó nada. Esto significaba que nunca había nada que él no pudiera manejar. Necesito que me hagas un favor. Solo dilo. Todo lo que tengo es tuyo. Sai Yun-sen rápidamente le dijo al segundo maestro de la familia Sai lo que quería. Está bien, enviaré gente de inmediato. También te ayudaré a contactar personas. Sin embargo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién es esa niña? ¿Es ella mi futura sobrina política? No, respondió Sai Yun-sen. Tengo cosas que hacer. Me pondré en contacto contigo más tarde. Sai Yun-sen colgó el teléfono después de eso. La noticia de la desaparición de Jian Jilin de la escuela pronto llegó a la familia Jian. El maestro de Jian Jilin se había puesto en contacto con la abuela Jian. Cuando la abuela Jian recibió la llamada, Jian Yumin y Jian Yubo estaban a su lado. El abuelo Jian estaba en su invernadero. Jian Yunmo estaba fuera de la casa. Hoy, tenía asuntos relacionados con el trabajo que tratar. Después de escuchar que Jian Jilin había desaparecido, la abuela Jian estaba tan sorprendida que su rostro se puso blanco. Rápidamente llamó a las criadas. Vayan y llamen al abuelo Jian. Por favor, apúrate. Algo le pasó a mi querida. Las criadas corrieron al invernadero. ¿Qué pasa, abuela?
¿Qué pasó con Jilin? ¿Qué pasa? ¿Es serio? ¿Dónde está ella ahora? La voz de la abuela Jian tembló cuando dijo. Algunas personas se llevaron a Jilin. Según sus compañeros de clase, la otra parte tenía mucha gente. La amenazaron para que se fuera con ellos. Al escuchar esto, Jian Yumin estaba increíblemente enojado y ansioso. Voy a la escuela ahora mismo. Jian Yumin corrió en dirección al garaje. Necesitaba llegar a la escuela de su hermana. No podía permitir que le pasara nada. Jian Yubo hizo retroceder a Jian Yumin. No sirve de nada. Ya salió de la escuela. Ella no volverá allí. Capítulo 439. Manos a la obra. La reacción de Jian Yubo fue mucho más tranquila que la de Jian Yumin. Sin embargo, en comparación con el tiempo en la sala de conferencias, todavía reaccionó de manera ligeramente diferente. Después de decirle eso a Jian Yumin, Jian Yubo sacó su teléfono para hacer algunas llamadas. Instruyó a la gente a vigilar las principales rutas de tráfico que salen de la ciudad de Engyuan. Al mismo tiempo, hizo que alguien recuperara las imágenes de vigilancia de la carretera de la entrada de la escuela secundaria Shenhua. A partir de ahí, consideró todas las rutas posibles a tomar por la otra parte. Esto fue para encontrar el paradero del vehículo que se llevó a Jian Jilin. El abuelo Jian salió corriendo de su invernadero de orquídeas. ¿Qué sucedió? ¿Quién tocó a mi amada? Cuando el abuelo Jian corrió hacia aquí, sus manos todavía estaban cubiertas de barro. No sé. Tienes que conseguir que alguien investigue esto. Si algo le pasa a ella, no podré vivir. La abuela Jian gritó de ansiedad. Ella solo tenía una nieta querida. ¿Cómo viviría sin ella? No podía perderla. El abuelo Jian también estaba increíblemente preocupado y ansioso. Su nieta estaba ahora en manos de gente mala. Su corazón se sentía como si se hubiera arrugado en miles de pliegues. El abuelo Jian sabía cuán serio era el asunto. Era imposible que la gente común fuera a la escuela para llevarse a Jian Jilin. En la ciudad de Engyuan, nadie se atrevería a quitarle abiertamente a su nieta. Esto significaba que la persona que hizo esto no era un individuo común. El abuelo Jian contactó de inmediato a sus conexiones y les pidió que lo ayudaran. Cuando el abuelo Jian hizo esto, Jian Yubo y Jian Yumin abandonaron la antigua residencia Jian. No podían simplemente sentarse en la casa y esperar. Tenían que actuar. Esta fue la primera vez que los dos hermanos actuaron juntos después de tantos años. Si Jian Jilin no estuviera en problemas, Jian Yumin estaría feliz de que finalmente estaba haciendo cosas con Jian Yubo nuevamente. Sin embargo, no estaba de humor para pensar en eso ahora. La abuela Jian lloró por un rato. Luego, recordó llamar a Jian Shuxin y Jian Yunchen. Cuando escuchó la noticia, el rostro de Jian Yunchen se puso pálido. Jian Yunchen contactó inmediatamente a Uoyu. Le pidió que investigara el asunto. Se habían movilizado todos los recursos y contactos de la familia. Lo que Jian Yunchen necesitaba hacer era obtener ayuda en áreas en las que el resto de la familia Jian no podía recibir ayuda. Necesitaban encontrar a Jian Jilin en el menor tiempo posible. Tenían que garantizar su seguridad. Tan pronto como Uoyu escuchó que algo le había sucedido a Jian Jilin, inmediatamente dejó de lado su otro trabajo. Comenzó a buscar pistas en internet. Para acelerar el proceso, Uoyu incluso contactó a sus amigos en su círculo para que lo ayudaran con la búsqueda. En el auto, Jian Jilin estaba en silencio. Había dos mujeres en traje sentadas a su derecha e izquierda. Los dos estaban observando cada uno de sus movimientos. Cuando subieron al auto, ya le habían quitado el teléfono a Jian Jilin. Colocaron su teléfono en un estuche aislado de señal para asegurarse de que nadie pudiera localizar a Jian Jilin a través de la configuración de ubicación de su teléfono móvil. El hombre de mediana edad que había hablado con Jian Jilin estaba sentado en el asiento del pasajero delantero. Había una pequeña pantalla en la parte trasera de ese asiento. La pantalla se encendió después de que el auto hubiera conducido por un rato. Una mujer de pelo blanco apareció en la pantalla. La mujer parecía bastante mayor. A través de la pantalla, la mujer le dijo a Jian Jilin: Doctor FS, fue increíblemente difícil invitarte aquí. Hemos enviado muchas solicitudes a su institución.
Sin embargo, todas esas solicitudes fueron rechazadas. Y por lo tanto, tuvimos que recurrir a esto. Jian Jilin miró con calma a la mujer en la pantalla. Ella no tenía un desliz de emoción visible en su rostro. Capítulo 440. No podré salir de la ciudad de Yuan. La mujer de cabello blanco continuó con una sonrisa. Sé que estamos usando un método que quizás no te guste. Sin embargo, mientras el Dr. FS coopere con nosotros, le garantizo que recibirá un pago sustancial. Me niego, respondió Jian Jilin. La anciana continuó hablando. Bueno, si estás solo en este mundo, entonces no habría nada que podamos hacer si te niegas. Sin embargo, que yo sepa, el Dr. FS tiene una familia bastante numerosa. La anciana había enviado a alguien para seguir a Jian Jilin durante un largo periodo de tiempo. Como resultado, tenía un conocimiento bastante completo de todos los miembros de la familia Jian. Solo por el torneo, sabía que Jian Jilin era bastante cercana con al menos 2 de los hermanos de la familia Jian. Cuando la anciana dijo esto, cambió la pantalla. Había una foto de la familia de Jian Jilin en la pantalla. Además de eso, había información sobre sus actividades diarias, donde estudiaban y trabajaban e incluso los lugares a los que les gustaba ir. La anciana confiaba en que Jian Jilin cooperaría más después de ver esta información. Luego, la pantalla cambió a otra cosa de nuevo. Esta vez, había un montón de fórmulas químicas y palabras en la pantalla. Espero que el Dr. FS me ayude a completar este proyecto. Mientras hagas eso, no solo tu familia estará a salvo, sino que también te pagaré una buena cantidad de dinero. Jian Jilin recorrió con la mirada la pantalla. Luego, rápidamente se dio cuenta de que este era un proyecto peligroso. Este proyecto no debe continuar. El proyecto no estaba creando una cura para una enfermedad. Si se completaba, este era un proyecto que causaría daño a las personas. Me niego, repitió Jian Jilin. Su respuesta no cambió. No importa si la otra parte la estaba amenazando o tentando, Jian Jilin no aceptaría tal proyecto. Dr. FS, no se apresure a contestarme. ¿De verdad no te importa la vida de tus hermanos? ¿De verdad crees que puedes proteger a tu familia? Debe comprender que si nos atrevemos a tomar medidas contra usted, significa que no nos importa el poder o la influencia de su familia. Desde el momento en que pudieron obtener información sobre Jian Jilin de la Institución de Investigación Médica de Wheeling, Jian Jilin supo que la otra parte tenía fuerza e influencia. Me suicidaré primero, dijo Jian Jilin. ¿Qué quieres decir con eso? Si mueres, no perdonaré a ninguno de tus hermanos. Entonces seremos hermano y hermana en otra vida, respondió Jian Jilin sin expresión. La voz seguía siendo la misma voz suave que antes. Sin embargo, esa voz suave ni siquiera temía a la muerte. ¿Quieres hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil? ¿De verdad crees que no me atrevo a hacerte nada? La anciana gruñó. Su voz era fría cuando ordenó a sus subordinadas que estaban sentadas junto a Jian Jilin. Dale una palmada 2 veces. Haz que se dé cuenta de a lo que se enfrenta. La subordinada levantó la mano y abofeteó a Jian Jilin en la cara. La subordinada había sido entrenada profesionalmente. Como resultado, ella tenía mucha fuerza en las bofetadas. Después de las 2 bofetadas, 2 marcas rojas brillantes aparecieron en las mejillas claras y delicadas de Jian Jilin en solo unos segundos. Su rostro, que ya era bastante pequeño, ahora estaba casi completamente cubierto con marcas rojas brillantes en las palmas. No podrás salir de la ciudad de Yuan. Incluso en este punto, ¿sigues actuando duro? La anciana no sabía que Jian Jilin la estaba provocando deliberadamente. Estaba tratando de prolongar su videollamada. Capítulo 441. Maestro Shen al rescate. 1. Donde quiera que estuviera ahora la anciana, la videollamada entre ella y el automóvil en el que estaba Jian Jilin en este momento se estaba realizando a través de Internet. Tanto la imagen de la anciana como la imagen de Jian Jilin se transmitían a través de Internet. Si la llamada fue lo suficientemente larga, uno de los contactos de Jian Jilin podría detectarla. Como era de esperar, el video fue detectado por uno de los contactos de Jian Jilin. Casi al mismo tiempo, uno de los principales expertos informáticos del maestro Liang y Huo Yu detectaron la videollamada.
Luego se informó al maestro Liang sobre la situación de Jian Jilin. Después de ver a la anciana en la pantalla, el ceño del maestro Liang se frunció. Ah, este es un gran problema. Esta bruja no es fácil de tratar. Ella tiene el poder de una organización internacional detrás de ella y este era alguien que podría darle dolor de cabeza al maestro Liang. Esto significaba que era increíblemente peligroso que Jian Jilin cayera en manos de esta anciana. Entonces, el maestro Liang dijo apresuradamente a sus hombres: no dejen que lleve a Jilin en el avión. Una vez que abandonaran el país, sería increíblemente difícil traer de vuelta a Jian Jilin. Revisa todos los vuelos de hoy. Consulta también las rutas privadas homologadas. Consulte las aerolíneas grandes, las aerolíneas pequeñas e incluso los helicópteros. Asegúrate de revisar todo lo que pueda volar. Si tan solo pudieran suspender todos los vuelos por hoy. Eso les daría tiempo más que suficiente. Sin embargo, el maestro Liang no pudo controlar los horarios de salida de las principales aerolíneas. El vehículo que transportaba a Jian Jilin siguió adelante durante otro rato. Luego, en una esquina sin vigilancia, trasladaron a Jian Jilin a otro automóvil. Luego, el automóvil continuó su camino hacia el aeropuerto internacional de Engyuan. La anciana planeaba sacar a Jian Jilin de la ciudad de Engyuan. Esto fue tal como lo había predicho Tsai Yun-sen. Sin embargo, cuando llegaron al aeropuerto, se sorprendieron al descubrir que el vuelo privado que habían solicitado había sido restringido debido al control de tráfico aéreo. Tuvieron que esperar más información antes de poder despegar. Todos los vuelos en las pantallas de llegada y salida del aeropuerto estaban en rojo. Casi todos los vuelos internacionales se retrasaron. Los retrasos eran una ocurrencia común. Por lo general, a menudo hubo retrasos significativos debido al clima y las condiciones del tráfico aéreo. Sin embargo, el retraso de hoy fue bastante desafortunado. Afectó seriamente los planes de la anciana. Después de preguntar al aeropuerto, el aeropuerto no pudo dar una nueva hora de salida a la anciana. Y así, la anciana no tuvo más remedio que ordenar a sus subordinados que llevaran a Jian Jilin a una fábrica en desuso que estaba al lado del aeropuerto. Los pocos de ellos debían esperar allí. El coche se dirigió a la fábrica sin usar. En su tiempo de espera, la anciana volvió a llamar a Jian Jilin. Doctor FS, tómese este tiempo para considerar mi oferta. Espero que para cuando te vea en persona, tu decisión y actitud habrán cambiado. El hombre de mediana edad en el automóvil también trató de persuadir a Jian Jilin. Señorita Jilin, claramente se comportó de manera inteligente en su escuela en este momento. ¿Por qué estás tomando una decisión tan estúpida ahora entonces? Coopera con nuestro jefe. No te hará ningún daño. El hombre de mediana edad acababa de terminar de hablar con Jian Jilin cuando vio que la gente salía de la fábrica sin usar. La gente parecía fuerte y bien entrenada. Aparecieron de la nada. Era como si hubieran salido mágicamente de los rincones de la fábrica. Al ver esto, el hombre de mediana edad y sus subordinados se sorprendieron. ¿Qué está pasando? Decidimos mudarnos aquí hace unos minutos. ¿Cómo puede haber tanta gente en una emboscada? Capítulo 442. El maestro Shen al rescate. 2. En poco tiempo, alrededor de 100 fuertes guardaespaldas estaban parados dentro de la fábrica sin usar que originalmente había estado vacía. Cada uno de ellos era fuerte y poderoso. Parecían estar capacitados según los estándares internacionales. Esto hizo que el grupo de secuestradores se sintiera estresado. Solo tenían de 7 a 8 personas. No había duda de que si iban a pelear, definitivamente no serían rival para estos hombres frente a ellos. El hombre de mediana edad le dijo cortésmente a la multitud: «Qué mal, solo estábamos pasando. Accidentalmente nos entrometimos en su territorio. Lamento muchísimo haberlos molestado a todos. Nos iremos ahora. Por favor, déjanos ir». Estas personas habían llegado antes de llegar a la fábrica abandonada y sin uso. Y así, el hombre de mediana edad asumió que podrían haber tropezado con el territorio de otra persona por error. Sin embargo, después de que el hombre de mediana edad terminó de hablar, los guardaespaldas frente a él no solo no se alejaron, sino que rodearon los dos autos. Se aseguraron de que el grupo no tuviera la oportunidad de irse.
Al mismo tiempo, había pedazos de hierro que estaban esparcidos por el suelo. Esto significaba que los dos autos no podían alejarse. Una expresión pesada apareció en el rostro del hombre de mediana edad. Amigos, no somos enemigos. No hemos hecho nada para hacerte daño. Esta no es una buena manera de tomar las cosas. No deberíamos meternos en una situación así. Aunque solo tenemos 2 autos de personas en este momento, el jefe detrás de nosotros es alguien con quien no puedes permitirte el lujo de meterte. Los 100 guardaespaldas frente a él estaban en silencio. El hombre de mediana edad sabía que estas personas no eran las que estaban a cargo. Y así, el hombre de mediana edad levantó un poco la voz. Amigo, realmente estamos de paso. No estamos buscando problemas. Espero que no nos haga pasar un mal rato. Después de que el hombre de mediana edad terminó de gritar, los guardaespaldas esperaron un rato. Luego, se movieron para dar paso a alguien. Sai Yun-sen salió de la multitud. Estaba vestido con ropa oscura. Su expresión no era tan despreocupada como de costumbre. La expresión de su rostro era increíblemente aterradora. En el momento en que el hombre de mediana edad vio a Sai Yun-sen, inmediatamente lo reconoció. Este fue el hombre que jugó en el mismo torneo que Jian Jilin. Habían visto a este hombre durante el tiempo que habían estado siguiendo a Jian Jilin. Debido a este hombre, habían retrasado sus planes. Lo que el hombre de mediana edad no esperaba era que después de que se llevaron a Jian Jilin, este hombre reaccionó tan rápido. ¿Significaba esto que estas personas estaban tratando de llevarse a Jian Jilin? Mientras pensaban esto, el hombre de mediana edad sintió sudor en la frente. Eso significaba que estas personas se estaban escondiendo antes de entrar a la fábrica. ¿Cómo fue eso posible? De repente, el hombre pensó en todos los retrasos en los vuelos. Podría ser. La mirada de Sai Yun-sen no se detuvo en los hombres de mediana edad ni en sus subordinados. En cambio, miró el asiento trasero del auto. Miró a Jian Jilin. Jian Jilin todavía estaba siendo custodiado por 2 mujeres. Desde este ángulo, lo que podía ver era el lado de la cara de Jian Jilin. La piel clara y delicada de su rostro ahora estaba marcada con una huella de mano roja como la sangre. Jian Jilin también vio a Sai Yun-sen a través de la ventana del auto. Esto era algo que ella no había esperado. Sabía que vendría gente a ayudarla. También sabía que no saldrían de la ciudad de Engyuan. Sin embargo, no esperaba que Sai Yun-sen fuera el primero en llegar. Jian Jilin también notó que los labios de Sai Yun-sen eran un poco diferentes de su color habitual. Había toques de púrpura en sus labios. Cuando el corazón estaba isquémico, el color de los labios cambiaba a la gente. No se sentía bien. Jian Jilin casi podría confirmar esto al 100%. Debería estar en el hospital. En lugar de estar aquí. Capítulo 443. El maestro Shen al rescate. 3 Déjala ir, dijo Sai Yun-sen al hombre de mediana edad y sus subordinados. Sin embargo, su voz no tenía tanta energía como de costumbre. Esto hizo que Jian Jilin estuviera aún más seguro de que tenía mala salud. Era muy peligroso para él ser así. Su condición física no era la misma que la de otras personas. Él podría morir por esto. Jian Jilin, que había estado sentado en el auto, de repente se abalanzó hacia la puerta. Las 2 mujeres que la miraban inmediatamente la empujaron hacia atrás en su asiento. Entonces, una de las mujeres incluso ató las manos de Jian Jilin a la espalda. Las acciones de las 2 mujeres fueron bastante ásperas. El delicado y frágil cuerpo de Jian Jilin estaba siendo básicamente sacudido por los 2. Déjala ir. Sai Yun-sen de repente levantó la voz. Después de alzar la voz, respiró hondo. Había un dolor aún más intenso en su corazón. El médico de Sai Yun-sen le había advertido sobre esto. No podía ponerse demasiado ansioso, demasiado emocionado o demasiado enojado. Cualquier altibajo emocional podría provocar problemas cardíacos e incluso situaciones más peligrosas. Sin embargo, Sai Yun-sen nunca prestó atención a los consejos del médico. Nunca antes se había enojado por nada. Ahora, sin embargo, cuando vio cuán violenta y bruscamente estaba siendo tratado Jian Jilin, un fuego comenzó a arder en su corazón. Sin embargo, su corazón no podía soportar esto.
Los guardaespaldas de Sai Yunsen se sorprendieron al ver la reacción de Sai Yunsen. No se sorprendieron por su fuerza y voz. Más bien, estaban conmocionados e increíblemente preocupados por su condición física. Joven maestro. Los guardaespaldas cercanos inmediatamente se apresuraron a ayudar a Sai Yunsen. Rápido, llévalo al hospital. Los guardaespaldas se dieron cuenta de que la condición física de Sai Yunsen no era tan buena. De hecho, la condición de Sai Yunsen en el camino al aeropuerto no había sido buena. Hubo varias ocasiones en las que había sentido un dolor sordo en el corazón. Sin embargo, no le había dicho nada a nadie sobre esto. En cambio, había viajado hasta aquí. Piérdase. Sai Yunsen gruñó. Obligó a sus guardaespaldas a retroceder con una mirada fría y mordaz. Como resultado, sus guardaespaldas no se atrevieron a acercarse más. No querían irritar y provocar más a Sai Yunsen. Sus guardaespaldas solo pudieron persuadir cuidadosamente a Sai Yunsen. Joven maestro, debe ir al hospital de inmediato. Nos encargaremos de este lado. Prometemos traer a la señorita Jilin de regreso a salvo. El corazón de su joven maestro estaba congénitamente deformado. Su vida podría estar en peligro en cualquier momento. Era demasiado peligroso seguir así. Sai Yunsen ignoró por completo esos comentarios. Miró en dirección a Jian Jilin y ordenó a sus hombres: hazlo. No perdonar a nadie. En este momento, el hombre de mediana edad también se dio cuenta de la magnitud del problema. Hizo que las dos mujeres sacaran a Jian Jilin del auto. Luego, usó a Jian Jilin para amenazar a Sai Yunsen. Si no nos dejas ir, no nos culpes por hacerle algo a la señorita Jilin. Si te atreves a ponerle un dedo encima, haré que tú y tu jefe paguen con su vida. La respiración de Sai Yunsen era inestable. Su cuerpo estaba en muy malas condiciones. El hombre de mediana edad se sorprendió por las palabras de Sai Yunsen. Esta fue la primera vez que conoció a alguien que se atrevió a amenazar a su jefe de esa manera. Deberías ir a ver a un médico, dijo Jian Jilin en voz baja. Aunque tenía las manos atadas a la espalda, a Jian Jilin no le importaba su propia situación. En cambio, estaba preocupada por Sai Yunsen. Sin embargo, Sai Yunsen ignoró automáticamente las palabras de Jian Jilin. Vete al hospital ahora mismo. Habrá otros para salvarme, repitió Jian Jilin. Sin embargo, las palabras de Jian Jilin no hicieron que Sai Yunsen cambiara de opinión. Sai Yunsen miró a Jian Jilin antes de reírse. Ya que estoy aquí hoy, no me iré hasta que te haya llevado. Capítulo 444. El maestro Shen al rescate. 4. Jian Jilin miró al hombre frente a ella. Tenía una expresión de dolor en su rostro, sin embargo, todavía estaba sonriendo. Parecía como si estuviera planeando hacer una broma en cualquier momento. Esta era la primera vez en su vida que alguien estaba decidido a salvarla sin tener en cuenta lo que podía hacer o lo que podía ofrecerles. De hecho, ni siquiera se preocupaban por su propia salud y cuerpo. Jian Jilin no podía entender por qué estaba haciendo esto. Sin embargo, había un sentimiento cálido en su corazón. Cuando el hombre de mediana edad vio la situación, se puso un poco nervioso. Sin embargo, la situación no le permitió retirarse. Además, no creía que el joven frente a él pudiera amenazar a su jefe. El joven no parecía gozar de muy buena salud. ¿Cómo podría una persona así lograr algo? ¿Cómo podía amenazar a su jefe? Déjate de tonterías, la señorita Jilin está en nuestras manos. Si no nos dejas ir, ninguno de nosotros saldrá ileso hoy. Tenía la intención de luchar contra Sai Yunsen hasta el final. Tenía un rehén en sus manos. Incluso si la otra parte tuviera más personas, todavía no se atreverían a hacer un movimiento contra ellos. En ese momento, sonó el teléfono del hombre de mediana edad. Vio que era una videollamada de su jefe. El hombre de mediana edad inmediatamente levantó el teléfono. Déjala ir. Devuélvela al hombre que tienes delante. Tan pronto como la llamada fue respondida, la anciana le dio una orden al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad estaba desconcertado al recibir tal orden. Pero jefe, incluso si la dejamos ir ahora mismo, es posible que no nos dejen ir, te dije que la dejaras ir. La anciana levantó la voz. Ahora. Déjala ir ahora mismo.
El hombre de mediana edad se sorprendió al ver a su jefe así. Ella nunca reaccionó así. Pero jefe, y este asunto y yo no entiendo y no hay nada que necesites entender. No puedes permitirte meterte con esta gente. Tienes una oportunidad de vivir si la dejas ir ahora mismo. La anciana había perdido la confianza y la compostura de antes. Entonces, el hombre de mediana edad escuchó la voz baja de un hombre. Apresúrate. No tengo mucha paciencia. La voz del hombre no sonaba enojada ni aterradora. Aunque el hombre no era directamente visible en el video, se podía ver en el rostro de la anciana que la presencia del hombre era increíblemente intimidante. El hombre de mediana edad de repente entendió la gravedad de la situación. Algo le había pasado a su jefe. Alguien había ido directamente a su jefe. De hecho, incluso estaban amenazando a su jefe. Hasta donde podía recordar, solo había un puñado de personas que podían hacer que su jefe entrara en pánico de esa manera. Cuando el hombre de mediana edad volvió a mirar a Tsai Yun-sen, su mirada y expresión cambiaron por completo. Después de un momento de contemplación, rápidamente les pidió a sus subordinados que dejaran ir a Jian Jilin. Las dos mujeres que sostenían a Jian Jilin aflojaron su agarre. Los guardaespaldas que los rodeaban actuaron de inmediato. Tan pronto como la soltaron, Jian Jilin corrió hacia Tsai Yun-sen. Tsai Yun-sen también intentó correr hacia adelante. Sin embargo, después de solo 2 pasos, sintió que algo andaba mal con su cuerpo. Y así, se detuvo en seco y esperó a que Jian Jilin viniera a él. Jian Jilin corrió hacia Tsai Yun-sen. Ella lo miró sin pestañear. Tsai Yun-sen extendió su mano. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino. Luego, Tsai Yun-sen les dijo a sus guardaespaldas: denles una bofetada. La fábrica vacía se llenó de repente con una serie de bofetadas. Uno después del otro. Luego, Tsai Yun-sen miró a Jian Jilin. Estaba a punto de hablar. Sin embargo, una fuerte sensación de incomodidad lo golpeó. Después de eso, se sumergió en la oscuridad. El cuerpo de Tsai Yun-sen comenzó a colapsar. Jian Jilin instintivamente abrió los brazos para tratar de atrapar el cuerpo que caía de Tsai Yun-sen. En ese momento, olvidó que no podía sostener el cuerpo de Tsai Yun-sen con su fuerza. Afortunadamente, Tsai Yun-sen estaba rodeado por sus ingeniosos guardaespaldas. En el momento en que los brazos de Jian Jilin se envolvieron alrededor de la cintura de Tsai Yun-sen, sus guardaespaldas ya lo estaban sosteniendo. Capítulo 445. Prométeme una cosa dentro de la sala del hospital. Había 2 camas. En la cama junto a la ventana, estaba Tsai Yun-sen. Había mucho equipo médico adherido al cuerpo de Tsai Yun-sen. El equipo monitoreaba su cuerpo con una serie de indicadores. En la cama junto a la puerta, estaba Jian Jilin. Jian Jilin no había sufrido heridas graves. Solo tenía algunos moretones y una leve hinchazón. Sin embargo, fue escoltada por los hombres de Tsai Yun-sen al hospital. Le pidieron que hiciera una serie de exámenes en el hospital. La entrada de la sala estaba custodiada por los guardaespaldas de Tsai Yun-sen y miembros de la familia Jian. Los guardaespaldas no se atrevieron a dejar que Jian Jilin se fuera. Les preocupaba que Tsai Yun-sen se preocupara y perdiera los estribos si no la veía cuando se despertara. Sin embargo, tampoco se atrevieron a dejar entrar a nadie más. Demasiadas personas abarrotando la sala molestarían a Tsai Yun-sen. Y por lo tanto, solo había 2 personas en la sala. Cuando Jian Jilin se despertó, vio a Tsai Yun-sen. Tsai Yun-sen aún no había recuperado la conciencia. Sin embargo, sus labios ya no eran morados. A pesar de eso, sus labios todavía estaban un poco descoloridos. Cuando Jian Jilin lo miró, sintió que se veía inexplicablemente frágil. No parecía ser el mismo de siempre. El prepotente y dominante Tsai Yun-sen. El equipo médico a su lado mostró que los latidos de su corazón habían vuelto a la normalidad. Después de un tiempo, Tsai Yun-sen recuperó gradualmente la conciencia. Lentamente abrió los ojos. La primera persona que vio cuando abrió los ojos fue Jian Jilin. Jian Jilin todavía lo miraba. Las 2 marcas rojas aún no se habían desvanecido por completo de su rostro hermoso y delicado. Jian Jilin lo miró con sus ojos brillantes y brillantes. Parecía como si ella estuviera bastante preocupada por él.
Sus cejas estaban ligeramente juntas. Los dos se miraron en silencio. Durante mucho tiempo, se miraron en silencio. Después de un rato, Jian Jilin finalmente rompió el silencio. ¿Te sientes mejor? Estoy bien, respondió Sai Yunsen. Su voz era más baja de lo habitual y su tono también era un poco más serio. Sus ojos también parecían estar profundamente atravesados. Jian Jilin, voy a volver, dijo Sai Yunsen de repente. Tienes que quedarte en el hospital por otra noche, respondió Jian Jilin. Regresaré a la capital, respondió Sai Yunsen. No quiso decir que estaba saliendo del hospital en este momento. En cambio, quiso decir que planeaba irse de la ciudad de Engyuan. Jian Jilin se quedó atónito por un momento. Fue un poco repentino. Sin embargo, también tenía sentido. En primer lugar, no debería haberse quedado en la ciudad de Engyuan durante tanto tiempo. Tenía sentido para él regresar a Beijing. Era solo que el momento parecía un poco fuera de lugar, había un sentimiento extraño en su corazón que Jian Jilin no podía describir. Como Jian Jilin no podía identificar lo que sentía, solo pudo responder con un MHMM. Prométeme una cosa, comenzó de nuevo Sai Yunsen. De acuerdo. Sin preguntar qué era, Jian Jilin inmediatamente estuvo de acuerdo. Era como si ella estuviera de acuerdo con cualquier cosa que él quisiera pedirle. En el futuro, no vayas a la capital. El mundo es un lugar grande. Puedes ir a donde quieras. Sin embargo, no debes ir a Beijing. El tono de Sai Yunsen fue increíblemente serio y sincero. No parecía que estuviera bromeando. Miró a Jian Jilin con tristeza en sus ojos. Sin embargo, era una tristeza que Jian Jilin no podía entender. ¿Por qué? No hay razón. Solo prométeme que no irás allí. Sai Yunsen miró fijamente a los ojos de Jian Jilin. Sabía que en su vida, nunca podría amar a nadie. En su vida, tampoco podría casarse nunca. Su deformidad cardíaca congénita fue heredada de su madre. Su madre había muerto a causa de esta condición. Existía la posibilidad de que su condición se transmitiera a sus hijos. Y así, ¿cómo podría amar a alguien? ¿Cómo podría formar una familia? ¿Cómo podía permitir que su futura esposa sufriera el dolor de tener un marido y un hijo que podían morir en cualquier momento? Sin embargo, era un hombre egoísta. Solo pudo convencerse a sí mismo de dejarla ir solo una vez. Capítulo 446. No lo dejaré ir por segunda vez. No podía volver a aparecer frente a él. De lo contrario, es posible que no pueda soltarla por segunda vez. Él podría optar egoístamente por confinarla a su lado. Le pediría egoístamente que sufriera con él. Ella no tendría esperanza para el futuro. Ella tampoco tendría la oportunidad de arrepentirse de su decisión y escapar. Jian Jilin miró a los ojos de Sai Yunsen. Trató de leer sus pensamientos que estaban ocultos en lo profundo de sus ojos. Sin embargo, ella no pudo hacerlo. Para ella, leer Sai Yunsen era más difícil que cualquier problema de matemáticas o química. La familia de Jian Jilin esperó ansiosamente fuera de la sala durante mucho tiempo. Finalmente, la puerta se abrió. Jian Jilin salió por la puerta. Aullido. Jian Shuxing y Wen Noan se apresuraron a abrazar a su hija. Jilin, asustaste a tu madre hasta la muerte. Wen Noan gritó. Hasta este momento, su voz todavía temblaba. Jian Shuxing abrazó a su esposa y su hija. Sus ojos también estaban rojos. Mientras abrazaban a Jian Jilin, levantó la cabeza y miró a su alrededor. El pasillo del hospital estaba completamente abarrotado. Además de Jian Shuxing y Wen Noan, también estaban Jian Yunchen, Jian Yunmo, Jian Yunao, Jian Yumin, Jian Yubo y Jian Yujie. Junto a ellos estaban el maestro Liang y los investigadores de la Institución de Investigación Médica de Guilin. Aparte del abuelo Jian y la abuela Jian que se quedaron en casa esperando noticias, todos los demás vinieron al hospital. Hoy, todas las personas que estaban frente a ella salieron a buscarla. Sai Yunsen no fue el único que la buscó. Todos estaban preocupados por su bienestar y seguridad. Hicieron todo lo posible para salvarla. Jian Yunmo se adelantó y acarició suavemente el cabello de Jian Jilin con la mano. Fue un gesto amable.
Trató de calmar el shock que su hermana había experimentado en el día. Hyun Yuhye respiró profundamente. Acababa de llegar. No supo que su hermana había sido secuestrada hasta después de la escuela. La cara de Jilin estaba roja por las bofetadas. El médico había dicho que también la habían golpeado en otras zonas del cuerpo. Hyun Yumin había ido a golpear a esas personas hace un tiempo. Sin embargo, su odio no había disminuido. Volvió a enojarse cuando vio que la cara del tamaño de la palma de la mano de su hermana todavía estaba roja e hinchada. Hyun Yuwo permaneció en silencio. Parecía ser la persona más tranquila e indiferente de la habitación. Sin embargo, él y Hyun Yumin fueron las primeras personas en llegar a la fábrica sin usar hoy después de Sai Yunsen. La expresión de Hyun Yunchen era muy oscura y hosca. Sin embargo, era evidente que estaba muy preocupado por Hyun Jilin. Era solo que normalmente no mostraba ni expresaba sus emociones. Los ojos de Hyun Junao estaban rojos mientras miraba a su hermana. También estaba increíblemente molesto. En este momento, debería haber subido a consolar a su hermana. Debería haberse adelantado para darle un abrazo. Sin embargo, solo podía quedarse quieto y observarla. No pudo decir una palabra de consuelo. Luo Xian y los demás tenían una expresión de disculpa en sus rostros. Su institución de investigación no había podido proteger sus datos. Esto llevó a la revelación de la identidad de Hyun Jilin. Esto era lo que había causado tal problema en primer lugar. Al día siguiente, Hyun Jilin se levantó temprano para preparar el desayuno. El plato que había preparado contenía champiñones y carne. El plato que ella preparó fue luego empacado en una lonchera rosa con aislamiento térmico. Luego, Hyun Jilin llevó la lonchera al hospital. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de la sala del hospital, ya no había guardaespaldas vigilando la puerta. Hyun Jilin caminó hacia la puerta y la abrió. La sala estaba vacía. Después de esto, Hyun Jilin visitó la residencia Yu. Sin embargo, todo en la familia Yu que tenía algo que ver con Sai Yunsen había sido arrebatado. La familia Yu le dijo a Hyun Jilin que los guardaespaldas de Sai Yunsen habían venido anoche para empacar sus cosas. Él se ha ido. Tal como dijo. Él se ha ido. Había partido de la ciudad de Engyuan. Todavía tenían las finales de Serg Invasion por jugar. Sin embargo, se había ido temprano. Capítulo 447. 3 años después. La capital, Pekín. En un edificio residencial de alta gama en el centro de la ciudad. En la casa, la decoración era muy sencilla. La decoración era mayoritariamente en blanco y negro. En el dormitorio, un hombre semidesnudo dormía en una cama tamaño king. La mitad superior de su cuerpo estaba tonificada y musculosa. La mitad inferior de su cuerpo estaba cubierta por pantalones negros de algodón. Sus piernas eran increíblemente largas. La delgada manta que debería haberlo cubierto durante su sueño se había deslizado hacia un lado. La habitación estaba llena de música increíblemente alta. Sin embargo, de alguna manera, el hombre dormía profundamente con esta música algo ruidosa. En la mesita de noche, había 2 loncheras rosas de dibujos animados. Las loncheras no encajaban con la decoración del resto de la habitación. Junto a la lonchera, había un marco de fotos en la mesita de noche. Sin embargo, el marco de la imagen no se colocó correctamente. En cambio, estaba boca abajo sobre el escritorio. Y por lo tanto, no se podía ver el contenido del marco de la imagen. A las 8 de la mañana, el hombre abrió los ojos. Tenía un par de ojos almendrados que parecían un fénix. Sus ojos eran brillantes y las esquinas de sus ojos eran largas y afiladas. Él era Sai Yunsen. Había cambiado mucho en los últimos 3 años. Desde los 19 hasta los 22, se había vuelto más maduro. Comparado con su apariencia hace 3 años, su rostro era más encantador y maduro ahora. Sin embargo, también era más impredecible. En estos 3 años, había cambiado de sus viejas costumbres. Ya no pasaba sus días sin hacer nada. En cambio, se había hecho cargo del negocio de la familia Sai. Esto era algo que nunca quiso tocar antes. Era alguien que podía morir en cualquier momento. ¿Cuál era el punto de que él tocara esas cosas en primer lugar?
Sin embargo, después de dejar la ciudad de Engyuan hace 3 años, de repente cambió de opinión. Esto sorprendió a muchas personas que lo conocieron en la capital. El Sai Yunsen después de este cambio fue más intimidante para ellos. Sai Yunsen se levantó de la cama. Sus piernas golpearon el suelo y luego caminó hacia el baño. Luego, se lavó y se cambió de ropa. Su ama de llaves llegó a tiempo. Informó a Sai Yunsen, que acababa de terminar de lavar, sobre su agenda para el día. Cuando escuchó su horario, la mirada de Sai Yunsen se oscureció. Habían pasado 3 años. Kim Chuan, el hijo ilegítimo de la familia Kim, finalmente accedió a venir a la capital. En los últimos 3 años, el negocio propio de Kim Chuan se había desarrollado increíblemente bien. La empresa que había fundado ahora podía negociarse en la bolsa. Debido a esto, el valor de la empresa se había disparado. Ahora, su habilidad había sido reconocida por todos. Por esta razón, su regreso ya no sería cuestionado por el resto de la familia Kim. El nombre de Kim Chuan le recordó a Sai Yunsen de la ciudad de Engyuan. Habían pasado 3 años. Jian Jilin estaba a punto de celebrar su 18º cumpleaños. Una vez que el ama de llaves terminó de informar el horario de Sai Yunsen, salió rápidamente de la habitación. Sai Yunsen se levantó de su asiento y caminó hacia su cama. Cogió el marco de la foto que estaba boca abajo en la mesita de noche. Era una foto de grupo. Esta foto grupal fue tomada por los oficiales del torneo Serg Invasion hace 3 años. En ese entonces competían en el mismo equipo. Apareció en la foto con Jian Jilin, Yuxi y Jian Yuhie. Hace 3 años, en el juego final del torneo fuera de línea, los 2 jugadores principales de dominación no aparecieron. En cambio, fueron reemplazados por 2 suplentes que no habían jugado antes en el torneo fuera de línea. Uno podría imaginar fácilmente los resultados. No solo perdieron el partido, sino que también perdieron la oportunidad de ganar el torneo. Muchos de sus fans se habían convertido en haters. Comenzaron a disentir y reprender a dominación. De hecho, hubo mucha especulación en ese momento. Algunas personas dijeron que a los miembros del equipo de dominación se les había pagado para que no jugaran a propósito. Sin embargo, el recuerdo de Internet duró poco. En los últimos 3 años, muchas cosas han cambiado. Las noticias que habían sido populares alguna vez se habían olvidado hace mucho tiempo. El juego Serg Invasion siguió siendo un gran éxito. Sin embargo, ahora había más jugadores profesionales y equipos más fuertes. Nadie recordaba al equipo que dominó y aplastó en el primer torneo offline de Serg Invasion. Capítulo 448. La vida amorosa del maestro Shen está en blanco cuando Kim Chuan regresó con la familia Kim. La familia Kim inmediatamente organizó una gran cena para él. Invitaron a asistir a todas las familias importantes y celebridades famosas de la capital. La cena fue mucho más grande que la familia Kim había organizado en la ciudad de Engyuan hace 3 años. Sin duda, Sai Yunsen fue invitado. En los últimos años, cada movimiento de Sai Yunsen ha sido un tema de gran interés entre las principales familias y celebridades de la capital. Sai Yunsen, de 22 años, tenía el poder de la familia Sai. Además de tener dinero, también era increíblemente poderoso y atractivo. Aparte de su rumoreada mala salud, no había nada más que le sucediese. Tal hombre era básicamente el príncipe azul a los ojos de muchas de las mujeres de la capital. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaron, ninguno de ellos pudo siquiera conocer a Sai Yunsen. Si ni siquiera podían verlo, no había posibilidad de que su relación con él se desarrollara más. De hecho, a partir de ahora, la vida amorosa de Sai Yunsen todavía era una pizarra en blanco. Ni siquiera salió en la misma foto con ninguna mujer. Esto significaba que definitivamente no había escándalos sexuales relacionados con él. Todos intentaron averiguar qué tipo de chicas le gustaban a Sai Yunsen. Sin embargo, todos terminaron con las manos vacías. Necesitaban algo a lo que referirse si querían descubrir qué le gustaba a Sai Yunsen. Sin embargo, el maestro Shen ni siquiera tuvo novia. En los últimos años, hubo un rumor de que el maestro Sai quería que su futura nieta política fuera una niña inocente y pura. Y así, muchas chicas cambiaron su estilo de vestir.
Como todos sabían que Sai Yun-sen estaría allí en la cena de la familia Kim esta noche, muchas chicas se vistieron con maquillaje ligero y ropa de colores claros. Además de Sai Yun-sen, Kim Chuan, quien hizo su primera aparición hoy en Beijing, también fue un tema candente de discusión. La multitud esperaba conocer a Kim Chuan. Hubo rumores que decían que Kim Chuan era tan guapo como el maestro Shen. Mo Chi-yun también estuvo presente en la cena. Sin embargo, ella no había sido invitada a la fiesta. En cambio, había seguido a una amiga para entrar a la fiesta. Hace 3 años, Mo Chi-yun era una actriz de primer nivel. Inicialmente había pensado que era solo el comienzo de su carrera. Sin embargo, no se dio cuenta de que sería la cima de su carrera. Desde entonces, su carrera como actriz entró en una espiral descendente. La película que protagonizó y que había costado mucho dinero fue un fracaso de taquilla. Los inversores habían perdido todo su dinero. Además de esto, los dramas en los que había sido elegida no lograron llegar a la cima de las listas. De hecho, se la consideraba mala suerte en la industria del entretenimiento. Además de esto, había habido varios escándalos sobre ella. Esto hizo que su popularidad cayera aún más. Sin embargo, lo más dañino de todo fue que había perdido todo su apoyo detrás de escena en la industria del entretenimiento. Sin muchos recursos y sin sus propias conexiones en la industria del entretenimiento, Mo Chi-yun no pudo hacer nada. Aunque tenía una base de fans bastante grande, ya no participó en ningún drama. Luego, comenzó a recibir menos atención y poco a poco se desvaneció de la industria del entretenimiento. Si nunca hubiera llegado a la cima, no habría conocido la vista en la cima. Sin embargo, había llegado a la cima de la industria del entretenimiento en los primeros años de su carrera. Después de su caída de la fama, su vida se había vuelto muy aburrida. Después de entrar al salón de baile, Mo Chi-yun vio a Kim Chuan. Kim Chuan estaba vestido con un traje caro. Sus ojos estaban llenos de confianza mientras hablaba elegantemente con el hombre frente a él. Mientras hacía esto, lentamente agitó una copa de vino tinto en su mano. Kim Chuan era más deslumbrante que hace 3 años. Sin embargo, la distancia entre ellos también había aumentado. En los últimos 3 años, Mo Chi-yun también había estado siguiendo las noticias de Kim Chuan. Ella había visto crecer su compañía. Observó la oferta pública inicial de su empresa. Y ella lo vio regresar con la familia Kim, capítulo 449. El regreso de Jian Jilin, 1, terminal del aeropuerto internacional. Yuxi estaba increíblemente nervioso. La abuela Jian acababa de informarle que Jian Jilin llegaría a la capital esta tarde en un vuelo internacional. Ella le pidió que viniera a recoger a Jian Jilin. Habían pasado 3 años. Dios Lin finalmente había regresado. Hace 3 años, el maestro Shen había regresado repentinamente a la capital. Como resultado, ni siquiera había asistido a su juego final. Dios Lin también había desaparecido. Debido a esto, al final, el lacayo de Jian Jilin, An Yan, y uno de sus amigos tuvieron que reemplazarlos. Yuxi estaba muy enojado. Sin embargo, no estaba enojado por el hecho de que Sai Yun-sen y Jian Jilin no pudieron jugar en su juego final. Ni siquiera estaba enojado porque habían perdido la oportunidad de convertirse en campeones. En cambio, estaba enojado por lo que hicieron esos dos. Eran compañeros de equipo. Sin embargo, los dos lo habían abandonado así como así. Sin embargo, Yuxi solo estuvo enojado por un tiempo. Su ira se calmó rápidamente. Aunque los juegos eran importantes, todavía no eran tan importantes como sus amigos. Después de que su ira se calmó por completo, Yuxi regresó a la capital para estudiar en la universidad. Como Sai Yun-sen ya no estaba jugando, Yuxi tuvo que seguirlo de regreso a la escuela y terminar sus estudios universitarios. Durante este tiempo, Yuxi escuchó que Jian Jilin no tenía que esperar hasta el próximo año para tomar sus exámenes de ingreso a la universidad. En cambio, aprobó el examen para una universidad en el extranjero ese invierno. Como resultado, fue aceptada directamente en esa universidad. A principios de la primavera siguiente, se fue al extranjero con su segundo hermano. Durante los últimos 2 años, Jian Jilin y su hermano Jian Junmo pasaron la mayor parte de su tiempo en el extranjero.
Los dos solo regresarían brevemente para el Año Nuevo Chino. Y por lo tanto, Yuxi no había visto a Jian Jilin durante 3 años completos. Según la abuela Jian Jilin solo había regresado porque había un programa de intercambio entre su universidad extranjera y la Universidad de Beijing. Tan pronto como la abuela Jian escuchó que Jian Jilin se dirigía a la capital, inmediatamente le pidió a Yuxi que cuidara de su preciosa nieta. La abuela Jian sabía que Yuxi estaba actualmente en Beijing. Y así, Yuxi llegó al aeropuerto con gran anticipación. También estaba increíblemente nervioso al mismo tiempo. Habían pasado 3 años. Se preguntó en qué tipo de persona se había convertido Godlin. ¿Se había convertido en una mujer hermosa y hermosa? Después de que llegó el vuelo, había muchas personas que salían de la salida. Yuxi estiró el cuello para buscar a Jian Jilin. Finalmente, vio a una chica que vestía jeans ajustados negros con una camiseta blanca entre la multitud. Tenía ojos brillantes, un rostro hermoso y una figura delicada. Su cabello largo y suave estaba atado en una simple cola de caballo. Se veía exactamente igual que el dios Lin de su memoria. Casi no hubo cambios. Esto incluía su altura. Yuxi saludó alegremente a Jian Jilin. Gritando. Aullando. Jian Jilin estaba actualmente hablando por teléfono. La persona en el teléfono le decía a Jian Jilin cosas que debía tener en cuenta. Por favor, ten cuidado cuando te quedes en Beijing. No te expongas. Hay mucha gente observándote por allí. Además, si no necesita a las personas que envié para que lo recogieran, haré que vayan a su residencia y lo arreglen todo. Te quedarás en Beijing durante un mes esta vez. Por favor, tenga cuidado. No importa si no logras lograr lo que planeamos hacer. Solo sé cuidadoso. Eres más valioso que cualquier otra cosa. De cualquier manera, debes regresar en un mes ileso. Cuando Jian Jilin vio a Yuxi, terminó la llamada por el momento. Cuando vio a Yuxi, su corazón se agitó un poco. Ella había venido a la capital después de todo. Hace 3 años, Tsai Yun-sen le había pedido que le prometiera que no iría a Beijing. Podría ir a cualquier otro lugar del mundo. Pero ella había venido de todos modos. Esta fue la primera vez que Jian Jilin rompió su promesa a alguien. Sin embargo, tenía razones por las que tenía que venir a Beijing. Incluso si tuviera que romper la promesa que le hizo, todavía tenía que venir aquí. Capítulo 450. El regreso de Jian Jilin. 2. Yuxi se apresuró a ayudar a Jian Jilin con su equipaje. Dios Lin, no has cambiado en absoluto. Yuxi estaba lleno de alegría. Esto fue genial. Godlin seguía siendo el mismo Godlin que antes. Nada había cambiado. El tiempo parecía haber retrocedido hasta hace 3 años. Godlin todavía era lindo y adorable. Por supuesto, ella todavía parecía fría para todos. 3 centímetros, respondió Jian Jilin. La voz que salió de su boca seguía siendo la misma que recordaba Yuxi. Suave y dulce como el arroz glutinoso. ¿Eh? Yuxi cuestionó mientras la miraba. He crecido 3 centímetros más alto. 3 centímetros todavía iba más alto. Yuxi se detuvo por un momento. Hizo un gran esfuerzo por contener la risa a carcajadas. No podía reírse. Definitivamente no podía reírse de Godlin. No la había visto en tanto tiempo. Por fin se habían reunido. Él no podía burlarse de ella de inmediato. Después de reprimir su risa, Yuxi volvió a mirar a Jian Jilin. Su expresión se volvió seria. Tenía muchas preguntas que quería hacerle. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Por ejemplo, ¿qué había pasado exactamente entre ella y el maestro Shen hace 3 años? ¿Y por qué el maestro Shen abandonó la ciudad de Engyuan de inmediato? ¿Por qué se fue justo después de rescatarla? ¿Y por qué se quedó en la capital durante los últimos 3 años? No había salido de la ciudad una sola vez desde entonces. Jian Jilin también había dejado el país. Como resultado, Jian Jilin y Tsai Yun-sen habían roto por completo el contacto entre ellos. Yuxi no le creería a Jian Jilin si ella dijera que no había pasado nada entre ellos. Sin embargo, ¿qué pudo haber pasado? Yuxi no pudo pensar en una situación que podría haber causado esto.
Después de una pausa por un momento, Yuxi todavía no preguntó sobre lo que sucedió hace 3 años. No sabía cómo formular su pregunta. En cambio, le hizo a Jian Jilin una pregunta que pensó que estaba relacionada con su edad. Dios Lin, ¿has salido con alguien en los últimos años? Jian Jilin se quedó en silencio por un momento. El silencio de Jian Jilin hizo que Yuxi inmediatamente asumiera cosas. Espera, de ninguna manera. ¿Encontraste un novio extranjero? Supongo que es normal que una chica de 18 años salga con alguien y, sin embargo, no puedes dejar que alguien de otro país te robe. No lo he hecho, respondió Jian Jilin. Su hermano dijo que no podía tener citas hasta que tuviera 20 años. Espera, ¿y eso significa que no has salido con nadie? ¿O eso significa que no tienes un novio extranjero? No lo he hecho para ambas preguntas. Bueno, deberías darte prisa y salir con alguien cuando estés en la capital. No desperdicies tu juventud. Puedes echar un vistazo a los chicos en Beijing. Son mucho mejores que los del extranjero. Luego, Yuxi comentó. El maestro Shen tampoco ha salido con nadie. Sin embargo, no lo he visto mucho en los últimos años. Para ser honesto, si él comenzara a salir con alguien, yo tampoco lo sabría. Después de que Sai Yunsen comenzó a trabajar en el negocio de la familia Sai, Yuxi tuvo muy pocas oportunidades de conocerlo. Yuxi recordó que la última vez que vio al maestro Shen fue hace unos 2 meses. Cuando Jian Jilin escuchó que Yuxi mencionó a Sai Yunsen, simplemente respondió con calma. Oh, no nos quedemos más. Caminemos hacia mi coche. Y así, Yuxi caminó con Jian Jilin hasta donde había estacionado el auto. Después de salir del aeropuerto, Yuxi le preguntó a Jian Jilin. Dios Lin, ¿ya has encontrado un lugar para vivir? Si no has encontrado uno, encontraré un lugar para ti. Ya encontré un lugar. Oh, eso está bien. Dime la dirección, te enviaré allí. Llévame al lugar donde la familia Qin está celebrando su banquete hoy. Dios Lin, ¿para qué vas allí? Yuxi preguntó con curiosidad. Necesito hablar con Qin Chuan sobre algo, respondió Jian Jilin. No especificó de qué iba a hablar. Sin embargo, cuando Yuxi escuchó esto, sintió vagamente que parecía que Dios Lin estaba bastante familiarizado con Qin Chuan. ¿Podría ser que God Lin y Qin Chuan se hayan estado contactando durante los últimos años? Dios Lin, ¿has estado en contacto con Qin Chuan en los últimos 3 años? Respondió Jian Jilin. Ella no negó la suposición de Yuxi.